pero veo caras nuevas, veo algunas visitas y no sé si es tu mamá o tu suegra. Tu suegra, ok, vale. Bueno, tanto monta tanto, ¿no? Señor le bendiga, bienvenida. Veo también atrás, creo que un matrimonio, si no me equivoco, un señor con su señora allá atrás. Y bueno, algunas caras nuevas también por allá atrás. Que el Señor les bendiga a todos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. ¿Están cómodos? ¿Ponemos el aire acondicionado? ¿Tienen calor? ¿Tienen frío? ¿No? ¿Está todo bien? Ok, muy bien. Vamos a poner, si no les importa, el mapa, uno de los mapas, eso, gracias. Ahí pueden ver ustedes una serie de países que rodean a ese pequeño país del cual habla tanto la Biblia, Israel. Yo no voy a hablar de Israel en esta noche, pero solamente estudiando el nombre, cada una de las letras de ese nombre, Israel, cada una de esas letras en hebreo, es un estudio interesantísimo, porque en ese nombre que Dios se lo dio a un personaje llamado Jacob, encontramos pues todos los patriarcas y todas las matriarcas aglutinadas en ese nombre tan interesante de la Escritura, y además termina con la expresión El, que en hebreo significa Dios. Solamente hay dos pueblos que tienen el nombre de Dios en sus entrañas. Uno es Israel y otro es Ismael, que es el padre de todas las naciones árabes, y ahí entrarían pues Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Israel es un país que el Señor decidió para que todos los profetas que escribieran la Biblia vivieran y escribieran desde ese pequeño país. Es un país que no pienso que puede tener más de 300 y pico kilómetros de largo. Es un país que ha cumplido o está a punto de cumplir ahora el próximo mes de mayo el 70 aniversario, el 70 cumpleaños desde la fundación del Estado moderno de Israel. Es un país que está totalmente rodeado de enemigos. Todos esos países que ven odian a Israel y han decidido. De hecho, ha habido muchos discursos que se han dado, si no es simplemente cuestión de consultar la hemeroteca y ahí lo pueden ver. Han decidido en más de una ocasión atacar a Israel. Israel desde el año 1948 ha tenido como mínimo, si no recuerdo mal, 7, 8, tal vez 10 guerras. Un país que el Señor Jesucristo decidió nacer en él, en un pequeño pueblo al sur de Jerusalén llamado Betlehem, la casa del pan, Belén. Es el país donde él nació, donde él desarrolló su ministerio. La única vez que salió de Israel fue cuando era niño. Dice la Biblia que había un rey terrible llamado Herodes que decidió matarlo y tuvo que huir en su más tierna infancia con sus padres al país que veis ahí, llamado Egipto, a mano izquierda, y allí estuvo hasta la muerte de aquel rey Herodes, y después vuelve otra vez a ir a Israel, y allí nació, se crió, ministró, murió, resucitó, ascendió, y ahí volverá otra vez, dice la palabra de Dios. Algunos de los países que ven ahí mantienen el nombre de los tiempos de la Biblia. Por ejemplo, Siria siempre se llamó así, siempre se llamó Siria y siempre Damasco fue su capital. Y es uno de los países, una de las ciudades más antiguas del mundo, junto con Jericó también y junto con Jerusalén y otras ciudades. Y hay una profecía que está a punto de cumplirse. De hecho, yo cada día veo que se aproxima más el cumplimiento de esa profecía, y es que la Biblia dice en varios pasajes que la ciudad de Damasco será totalmente destruida y nunca más volverá a ser ciudad. Y siempre se ha dicho, bueno, pueden ser que ataquen por aquí, que ataquen por allá, pero son los mismos sirios, son ellos mismos, peleando entre ellos mismos, los que están destruyendo un país hermoso. Un país donde hubo hasta hace poco una comunidad de cristianos que aún mantenían el idioma arameo, el idioma de la época de Cristo, y han sido arrasados completamente, ¿no? Es un país que está prácticamente destruido y hace frontera con Israel. Yo he tenido la oportunidad de llegar hasta la punta de arriba, ya si cruzaba la línea ya me metía dentro de Siria, un pueblo llamado Metula. Y en el año 1967 Israel capturó, por así decirlo, en la famosa Guerra de los 7 días, los famosos Altos del Golán. Los Altos del Golán es un balcón natural donde están las fuentes de agua, donde está el famoso Monte Hermón, y es un lugar estratégico, y si el que domine ese lugar pues puede controlar el agua que entra o no a Israel. Siria construyó hace años una presa, Israel la bombardeó porque no se podían quedar sin agua. Siria volvió a construirla, Israel la volvió a destruir.
y le amenazó a Siria y le dijo: la próxima vez que me levantes la presa y me dejes el país sin agua, destruyo Damasco y la borro de la faz de la tierra, ¿no? Y nunca más lo volvieron a hacer. En la última declaración que hizo el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho que si en represalia por el ataque, que cuando hablé el jueves acerca de todo esto, aún no se había producido, pero es que cuando estudiamos profecías, escatología como se llama, cuando estudiamos este tema, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. El jueves hablaba de todo esto y resulta que Estados Unidos junto con Francia e Inglaterra aún no había atacado Siria, pero al día siguiente, me parece, esa misma noche atacó, más de 100 y pico misiles lanzó. Curiosamente dicen que solamente murieron ni una docena de personas, fue un ataque muy bien planeado, por decirlo de alguna manera, bien dirigido. Y entonces Israel ha dicho que si a Siria se le ocurre atacar y destruir o intentar destruir las dos ciudades que siempre están en el punto de mira de los enemigos de Israel, una es Tel Aviv y otra es Haifa al norte, Israel dice que en esta ocasión no solamente haría un ataque como en otras ocasiones, sino que borraría de la faz de la tierra, incluso cambiaría la orografía del país de Siria y Siria quedaría hecho añicos. En fin, las cosas, lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo todo. Pero saben, los que hemos leído la Biblia durante años y años, y de una manera especial nos hemos acercado a la palabra de Dios buscando respuestas y descubriendo en las páginas de la Biblia qué es lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos, uno se queda con la boca abierta de ver que cosas que aún no han ocurrido, están a punto de ocurrir, ya la Biblia las ha profetizado en el tiempo con miles y miles de detalles. Por ejemplo, una de las cosas que yo les decía a ustedes el jueves, y ustedes lo van a ver, créanme, lo vamos a ver. Rusia, que ya está ahí implantado y que ya Irán también está allí. Recuerden que el grupo terrorista más poderoso y mejor armado del mundo está allí en el norte de Israel, se llama el grupo de Hezbollah. Es un grupo chiita. Saben que el mundo del Islam se divide en dos grandes bloques, ¿no? Los suníes y los chiíes. Bueno, Irán es chií y apoya a este grupo, y ellos tienen en este momento, no es una ciencia ficción ni algo que están diciendo para asustar al enemigo, sino es la pura realidad, y no de ahora, ya de hace años. Ellos tienen en este momento apuntando hacia ciudades estratégicas de Israel más de 100.000 misiles. Más de 100.000 misiles, solamente ese grupo terrorista. Aparte de lo que puedan tener otros enemigos. Por ejemplo, Irán, que en los tiempos de la Biblia se llamaba Persia. ¿Se acuerdan ustedes, los que tengan tal vez un poquito más de edad, el famoso Shah de Persia? Bueno, pues Irán en la Biblia se llamaba Persia. Y los iraníes o los persas en un momento determinado también atacaron a Israel, pero curiosamente también un rey persa fue el que liberó al pueblo de la esclavitud después de haber estado o del cautiverio en Babilonia, y fue el que financió la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén. Así que es un país que tiene una historia bíblica tremenda. Irak, ese país que veis ahí entre Jordania e Irán, Irak en la Biblia se llama Babilonia. Babilonia, ahí estaba la famosa torre de Babel. La palabra Babel en hebreo significa lugar de confusión. Entonces ahí también estaba el jardín del Edén, o parte del jardín del Edén, en esa unión entre los ríos Tigris y Éufrates, en esa Mesopotamia, ¿verdad? Tenemos al sur Arabia Saudita, Bueno, menos mal que en este momento está un poco tranquila, pero tenemos, por ejemplo, Jordania. Jordania en la Biblia se llamaba Moab. Los jordanos son descendientes de una relación un tanto extraña que Lot, sobrino de Abraham, tuvo con sus hijas cuando fue destruida la ciudad de Sodoma y Gomorra. Las ciudades de Sodoma y Gomorra se puede saber dónde estaban, yendo hacia el sur de Israel, navegando cerca del Mar Muerto, pues por allí estaban aquellas ciudades y allí vivía Lot. Y entonces, cuando Sodoma y Gomorra es destruida, las hijas de Lot, creyendo que era el único ser humano, el único hombre varón que había en el mundo, emborracharon a su padre. La mayor se acostó con su padre, quedó embarazada, la segunda también quedó embarazada, y allí nacieron los amonitas y los moabitas. Pero hoy en día ese lugar se llama Jordania. Y desde Jordania, es decir, desde el este, no desde el sur de Egipto que venían, sino desde el este, entraron cruzando el río Jordán y entraron al valle del Jordán. Vamos a estar ahí dentro de unos días, Dios mediante. Y enfrente está la ciudad de Jericó, y Jordania fue el lugar donde Moisés murió. Y allí dice la Biblia que Dios lo enterró. Así que Moisés ni siquiera entró a la tierra prometida, sino dice que la vio de lejos, vio toda la tierra, el Señor se la mostró, pero él murió allí en los campos de Moab.
Y la Biblia habla mucho de ese país. Recuerden que, por ejemplo, hay dos viudas, ¿se acuerdan? El famoso libro La historia de Ruth. ¿De dónde vinieron? De los campos de Moab. ¿Dónde era Moab? Lo que es hoy en día Jordania. Cuando viajamos al norte de Israel, en vez de subir por la costa, que a veces lo hemos hecho, o por el centro, solemos subir pegaditos a la frontera de Jordania y vamos todo el tiempo viendo a nuestra mano derecha Jordania y el río Jordán en medio, y nosotros vamos subiendo hasta que llegamos arriba, hasta el mar de Galilea, ¿verdad? Y ahí pasamos el día. Entonces, todos estos países, de alguna manera, en los últimos tiempos van a jugar un papel fundamental en el tema de la política, porque hay tres aspectos que tenemos que tener en cuenta los creyentes de una forma muy clara: la política, el mundo espiritual y también, como no, la naturaleza. Tres grupos o tres cosas a tener en cuenta en los últimos tiempos. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, por favor. Es un capítulo que lógicamente se escribió hace 2000 años, pero parece el periódico de mañana. Presten atención a este pasaje, Mateo capítulo 24. Voy a leer a partir del versículo... Bueno, ok, está bien, vamos a arrancar desde el versículo 1. Ahí lo tienen en la pantalla, por si ustedes quieren seguir la lectura. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, eso es una palabra profética, eso es algo que iba a ocurrir. Claro, para los discípulos judíos, salir de su templo, del cual estaban tan orgullosos y que estaba en pleno funcionamiento en aquel tiempo, aunque había varias cosas que no tenían el segundo templo que sí había en el primero. Cuando ellos oyen de los propios labios de su maestro: este edificio va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra, para ellos eso fue un duro golpe. Ese templo para ellos era el centro religioso. Todos los sacrificios se celebraban en el templo. No es que cada uno en su casa hacía su sacrificio. No. El templo era lo que unificaba a todas las familias. Y 3 veces al año, la fiesta de Pesaj o Pascua, 50 días después, fiesta de Shavuot o Pentecostés, y finalmente, al final casi del año, por ahí por el mes de octubre, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, todas las familias tenían que subir a Jerusalén y celebrar sus sacrificios. Y ahora el Señor les lanza un jarro de agua fría y les dice que el templo va a ser destruido y que no va a quedar piedra sobre piedra. Claro, ellos se quedan tremendamente impactados. Y esta profecía, quiero decirles que no es algo que quedó ahí en punto suspensivo, como diciendo, bueno, ¿esto se cumplió o cómo fue la historia? No, esto se cumplió. Imagínense que Jesús haya dicho esa palabra profética alrededor del año 30 y pico. Bueno, pues en el año 70 después de Cristo, no pasó ni una generación. Por eso él dice, no pasará ni una generación hasta que todo esto acontezca. Una generación son aproximadamente 40 años. En menos de 40 años esa palabra se cumplió. El hijo del emperador romano Vespasiano, el que levantó el famoso Coliseo de Roma, pues este hijo, que era un general muy famoso, muy valiente, llamado Tito, entró a la ciudad de Jerusalén y arrasó y destruyó el templo. Y desde el año 70, fíjense los tiempos, los siglos que han pasado, hermanos, desde el año 70 de la era cristiana hasta hoy, los judíos no han vuelto a construir su templo. Quedó totalmente arrasado. Claro, por allí pasaron los bizantinos, los otomanos, los mamelucos, los árabes, los cruzados. Sí, por allí pasó todo el mundo. Y en la época de los árabes, pues ellos levantaron sus mezquitas. Concretamente 2. Una que es más pequeñita, que al mismo tiempo es un lugar de estudio del Corán, la famosa mezquita de Al-Aqsa. Ahí están los famosos mártires de Al-Aqsa. Y al lado la grande, esa, la bonita, ¿no? Esa con la cúpula, donde debajo está la roca donde Abraham subió a sacrificar a su hijo, la famosa mezquita de Omar. Y eso es un territorio donde en este momento no se adora al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Ese es un lugar, es un centro, es el tercer lugar más importante para el mundo musulmán. Así que desde el año 70 hasta ahora mismo, allí no hay templo. De vez en cuando te dejan subir. Bueno, si pueden subir bien, y si no suben, pues no pasa nada. Pero es un lugar muy conflictivo, porque es el lugar donde estaba la gloria de Dios, lo que se llama en hebreo la Shekinah, la gloria del Señor, la presencia del Señor estaba allí,
Y allí era, entre comillas, no malinterpreten esto que voy a decir ahora, allí era donde Dios vivía. Allí era donde Dios hablaba a su pueblo a través de los profetas, allí donde estaba el arca de la alianza, allí donde estaba la menorá, allí donde estaba el sumo sacerdote, etcétera, 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 ¿verdad? Pues el Señor dice, todo esto que veis, olvídense, esto va a ser destruido totalmente. Claro, los cimientos no los pudieron destruir, los cimientos los puedes visitar. Hay unos túneles subterráneos que te permiten ver los cimientos del templo de Jerusalén, pero el templo, lógicamente, no existe. Así que cuando ellos salen del templo, y en el versículo 3 dice, estando él sentado en el monte de los olivos, por eso para aprender geografía hay que ir al lugar. Porque cuando el Señor dice, ¿veis todo esto? Él está en el templo, saliendo recién del templo. No va a quedar piedra sobre piedra. Bueno, pues entre el templo y el monte de los olivos, donde dice ahí que él estaba ya sentado, hay un barranco. Y ese se llama el torrente de Cedrón. Entonces ellos bajan el barranco y van pensando, van cavilando, van dándole vueltas a la cabeza. Cuando llegan al monte de los olivos, los discípulos, ustedes saben que hay 4 evangelios, ¿verdad? Que se llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, aquí dice el autor de este evangelio, los discípulos, pero en otro evangelio dice que fueron 4. ¿Cuántos discípulos tenía Cristo? 12, ¿no? Bueno, pues solamente 4, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Para un momento, no corras. ¿Qué señal habrá de tu venida? Pero si ya está con ellos. ¿De qué venida me estás hablando? En la palabra hay 2 términos para referirse a la palabra venida. Uno es la palabra griega epifanía y otra es la palabra parousia. ¿Ok? Aunque las 2 se traducen como venida, son 2 términos totalmente diferentes el uno del otro. Si Cristo está en ese momento de una forma visible, se le puede oír, se le puede ver, se le puede tocar, ¿cómo le están diciendo qué señal habrá de tu venida? Pues si ya estás aquí. Ellos están apuntando hacia el futuro. Ellos tenían en su mente, como buenos judíos de la época, la restauración de la monarquía. La monarquía quedó totalmente arrasada con el paso del tiempo. Pero habían profecías que se dieron fundamentalmente a una de las familias de Israel, concretamente a la tribu de Judá, que se le dijo que la monarquía, cuyo David era el rey principal, iba a ser restaurada. Ellos están diciendo, bueno, ¿cuándo va a ser el final de todo esto? ¿Qué reino estaba en aquel momento dominando? ¿Cuál era el imperio que a nivel mundial, bueno, mundial, el mundo conocido, digamos, ¿no? Estaba en ese momento gobernando la tierra, todo lo que es Europa, por supuesto, incluida España. Faltaría más. Todo el norte de África, todo el Magreb, todo Oriente Medio. ¿Qué imperio era? Eran los romanos. Eran los romanos. Ellos tenían el anhelo, tenían el deseo y oraban cada día para que el imperio romano cayera, como había caído el de Babilonia, como había caído los medos persas, como había caído el imperio de Alejandro Magno, los griegos. Y ellos decían, bueno, ¿y este cuándo cae? Porque en el libro de Daniel los judíos sabían perfectamente que todos los imperios que se levantaran y le hicieran la guerra a Israel terminarían destruidos y desaparecerían. Y hermano, usted puede ser ateo, tal vez usted dice, bueno, yo sinceramente yo no soy creyente, no creo en Dios, pero yo le pregunto a usted, ¿dónde están los babilónicos hoy en día? ¿Dónde está el imperio babilónico? No existe. Se levantó contra Israel, le hizo la guerra a Israel, pero desapareció de la escena mundial. No existen los babilónicos. ¿Y el imperio de los medos persas? Los medos ni tienen tierra. ¿Quiénes son los persas? Los iraníes. ¿Y los medos? Los kurdos. Los kurdos. ¿Dónde están los kurdos? Ni tienen país, ni bandera, no tienen nada. ¿Dónde está el imperio griego? Vaya a Grecia para que vea cómo están, destruidos. No existe nada. El imperio romano desapareció, pero en el tiempo de Jesús era el imperio que estaba gobernando el mundo. Y ellos lo que hacían es que conquistaban las naciones y a los que conquistaban le cobraban impuestos, porque el que era ciudadano romano estaba exento de pagar impuestos. Y había más esclavos sirviendo a Roma que ciudadanos realmente romanos. Era un imperio terrible, los que inventaron la famosa crucifixión. Un imperio que aquí en España, a mí me fascina mucho la historia, y España está llena de punta a punta, está llena de la presencia de los romanos. El famoso acueducto de Segovia. Algunos piensan que se lo levantaron al guitarrista Andrés Segovia.
no. Tiene 2000 años, amigo. Y las murallas de la ciudad de Lugo. ¿Habéis visto la ciudad de Lugo? Una ciudad espectacular. Las murallas tienen 2000 años. Y tanto, y el circo romano más grande después del de Roma, ¿dónde está? En Tarraco, en Tarragona. Circo romano espectacular, donde incluso dicen algunos que llegó a predicar el apóstol Pablo, y está demostrado históricamente que toda la comunidad cristiana de Tarragona murieron allí despedazados en el circo romano. Pero ellos decían, ¿cuándo va a ser el fin del siglo? ¿Cómo va a terminar todo esto? Y ahora viene la enseñanza muy interesante de Cristo. Gloria a Dios que preguntaron, porque si no hubieran preguntado nos hubiéramos perdido esta explicación. Y mire lo primero que le dice Cristo a sus discípulos, y a ti también y a mí. Mirad que nadie os engañe. Ay, amigo. Mirad que nadie os engañe. ¿En cuántas mentiras tal vez hemos creído en el pasado antes de conocer la palabra de Dios? Como no conocíamos la palabra de Dios, como no la leíamos, no la escudriñábamos, lo que nos enseñaron decía, es así, mamá lo hizo, papá lo hizo, el abuelo lo hizo y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo digo yo, punto. Hasta que conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. ¿Vale? Por eso dice el Señor, cuidado que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el Mashiach. Y a muchos engañarán. La palabra Cristo no es un nombre de una persona, es un título. Mashiach, ungido, ¿vale? Vendrán muchos diciendo, que yo soy el Mesías. Si le interesa el tema, lea, infórmese, cuántos falsos mesías se han presentado desde que Cristo dijo estas palabras hasta el día de hoy. Centenares. Incluso muchos fueron aceptados y apoyados por los rabinos de la época. Lean, por ejemplo, la famosa historia de Bar Kokhba, el hijo de la estrella, apoyado por el rabino Akiva. Lean, por ejemplo, la historia de Sibitai, un pseudo mesías que al final se convirtió al Islam. Y tal vez el último y más reciente, el famoso Lubavitch, que cuando vayan a Israel van a ver fotografías de él por todas partes porque decían que él era el Mesías, porque muchos tienen tanto deseo de que venga el Mesías, porque el Mesías lo va a arreglar todo, que incluso dicen que en cada generación nace un Mesías, pero como él no se da cuenta, muere y tienen que esperar al siguiente. Una cosa realmente tremendamente lamentable, ¿no? Vendrán muchos en mi nombre, falsos cristos, a muchos engañarán. Es increíble cómo la gente tiene más facilidad para creer a la mentira que para creer a la verdad. Yo le digo a usted, lea la Biblia porque la Biblia es la verdad, y usted dice, bueno, la Biblia tiene muchos errores. Yo siempre le digo, enséñeme uno. Llevo 40 años pidiéndolo y nunca nadie me lo ha hecho. Es que la Biblia está llena de contradicciones. Bueno, dígame una. Pues yo llevo 40 años todos los días leyendo la Biblia, horas, y todavía no he encontrado ninguna. No, es que la Biblia está caducada. Es que la Biblia era para otros tiempos. Es que, ¿verdad? Sin embargo, mañana usted va a leer el periódico y todo lo que el periódico pone, usted se lo va a creer sin cuestionar nada. Y ese periódico que usted va a leer mañana, pasado mañana, ya no se puede vender. Porque el periódico dura 24 horas. Y algunos utilizan el periódico para que los perritos o lo rompen, ¿no? Para que los pollitos o los conejitos ahí hagan sus cositas, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia, que está a prueba de bombas, que se ha intentado desacreditar por todos los medios habidos y por haber, hasta sangre de gente ha sido derramada en este país y aquí en Canarias también, para que no leyeran la Biblia, para que no escudriñaran las Escrituras, se cuestiona, pero el periódico lo que dicen es verdad. Bueno, pues dice la Biblia, cuidad que nadie os engañe, porque a veces la gente tiene más facilidad y más tendencia, ¿verdad? Y más apertura a la mentira que a la verdad. ¿Qué le parece? Ya lo dijo el Señor, cuidado que nadie os engañe. Sigo, versículo 6. Oiréis de guerras. Oiréis de guerras. Estamos a punto de una tercera guerra mundial. Yo ya creo que estamos en la tercera guerra mundial. Yo ya lo creo. Si no sume usted, le van a faltar dedos, Los países que en este momento están en guerra. Súmelos. Y se va a dar cuenta si esto no es una guerra mundial, donde cada vez se van añadiendo naciones. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
¿Qué se cree que hace Rusia en Siria? ¿Qué se cree que hace Irán en Siria? ¿Qué están allí tomando el sol? ¿De paseo? Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto solamente es el principio. Como los dolores, cuando a una mujer le vienen los dolores que está a punto de parir. Los dolores te indica que viene el niño, que viene el niño, que viene el niño, ¿verdad? Pero los dolores no significa que haya nacido. Los dolores te indican que aún tiene que venir. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y algunos se esfuerzan por caerle bien a todo el mundo. Cuando la Biblia dice que la gente en algunos casos nos aborrecerán y nos entregarán, etcétera, etcétera. Vamos. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros se aborrecerán, falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, en el campo de la política vamos a ver unos cambios tremendos. Mire, hermano, este continente de Europa en el que vivimos se ha enfrentado a muerte ya en 2 ocasiones. Y han muerto millones y millones de personas. En el último conflicto armado de Europa, la Segunda Guerra Mundial, murieron más de 65 millones de europeos. ¿Le parece poco? Más de 65 millones de personas. Y no había las armas que existen hoy en día. Imagínense ustedes. Bueno, pues aquellos que hace años se peleaban, aquellos que hace años eran enemigos como el perro y el gato, hoy son amigos y se sientan en la misma mesa y se van juntos a la guerra. ¿Qué le parece? Ahí se sientan los alemanes con los ingleses. Díselo a los ingleses en la Segunda Guerra Mundial, los franceses, los españoles, los portugueses, los italianos. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Y esa unidad casi imposible hace años atrás, hoy en día es real. Hoy en día es real. Bueno, estamos unidos en todo, menos cuando pedimos a Puigdemont, que no nos lo suelta, ¿no? Pero estamos unidos con la moneda, estamos unidos sin fronteras, etcétera, etcétera. Todo esto está profetizado en la palabra de Dios. Todo está profetizado en la palabra de Dios. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta son las naciones que menciona la Biblia, que en los últimos tiempos se levantarán para atacar a Israel y para dominar la ciudad santa de Jerusalén. Y usted dice, ¿pero qué tiene esa ciudad? ¿Pero qué tiene ese país tan pequeñito? Oiga, usted compara Arabia Saudita y la población de cualquier país árabe con la población y con la poca orografía que tiene Israel, y uno dice, pero ¿por qué se empeñan en conquistar algo tan pequeño? Porque es el lugar donde Dios decidió cambiar el rumbo de la historia. Y basta que Dios haya decidido hacer algo importante en un lugar para que el diablo también quiera hacer de las suyas. Y quiero recordarle que en la ciudad de Jerusalén fue donde Cristo fue crucificado. ¿Cuántos lo creen? Pero al tercer día en esa ciudad Cristo resucitó y está vivo. Y yo creo que está vivo. ¿Cuántos lo creen? Porque si Cristo no está vivo, señores, apaguemos la luz y vámonos a casa. Aquí no venimos a cantarle a un muerto. Aumentanos la fe. ¿No decía la última canción? ¿A quién se lo hemos pedido? ¿A un muerto? Aumentanos la fe. Pero ¿cómo te la va a aumentar si está muerto? Si oramos a un Dios muerto, usted no va a recibir respuesta. Pero si usted ora a un Dios vivo, usted puede recibir respuestas si Dios lo cree conveniente. ¿Por qué? Porque Dios tiene ojos y le ve, tiene boca y habla, y tiene oídos y le oye. ¿Verdad? No hemos cantado muerto. Cristo murió en Jerusalén, resucitó al tercer día, y después de 40 días, apareciéndose esporádicamente a sus discípulos, ascendió a la presencia y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y dice que volverá otra vez. Ay, amigo, eso no lo sabe todo el mundo. ¿Usted sabía que Jesucristo va a volver otra vez a la tierra? Pero no va a venir otra vez para que lo maten, para volver a nacer, no. Va a venir como Rey de reyes y Señor de los señores. Y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso dice la Biblia. Y nosotros los cristianos no tenemos que olvidarnos de esto, porque a veces como que nos enredamos demasiado en las cosas de la vida, que si los niños, que si el móvil, que si el ordenador, que si el trabajo, que si los papeles, que si me caso, que si me divorcio, que si compro, que si vendo. Está bien, está bien, está bien. Pero usted no se olvide que en esta vida estamos de paso. ¿Cuánto puede llegar a vivir usted, caballero? ¿Cuánto puede llegar a vivir usted, señora? ¿Cuánto? Bueno, yo la persona que más años ha tenido, que yo he conocido personalmente porque era mi abuelo, murió con 106 años. Y algunos ya con 20 años están desarmados.
Echas una carrera de aquí a la esquina con más de uno y dices, ay, ya estoy cansado, y tiene el tío 20 años, ¿verdad? Por mucho que puedas llegar a vivir, tarde o temprano se te acabarán tus días y tendrás que presentarte delante de Dios. Algunos dirán, pero yo no creo en eso. Bueno, pero prepárate por si acaso. No tienes nada que perder. Por ser fiel a tu mujer no vas a perder nada, pero por ser infiel puedes perder tu mujer, tu familia y hasta tu vida. Por llevar una vida sana, nada de libertinaje, de borracheras y de historias raras, no vas a perder nada, al contrario, vas a ganar en salud, vas a ganar en calidad de vida, ¿verdad? Vas a poder ser un ejemplo para tus nietos, para tus hijos, de lo contrario vas a perder tu vida y en tu vida también puedes arrastrar a otros. Le dijo una vez un ateo a un creyente, pero ¿y si al final no hay nada? Si al final no hay ni cielo, ni infierno, ni Biblia, ni Dios, ni nada. Y el creyente dice, bueno, pues si no hay nada, no hay nada. Si no hay nada, ni usted ni yo nos vamos a enterar. Nos metieron en el hoyo y se acabó, no hay nada. Y entonces el ateo ya contento diciendo, ve, ya lo convencí. Pero el creyente dice, ¿me deja decir una cosa? Sí, dígame. ¿Y si hay algo? Imagínese que al final del camino, si hay Dios, si hay infierno, si hay cielo, si hay vida eterna, nos vamos a enterar usted y yo. Así que por si acaso, aunque solamente sea por si acaso, prepárese. Pero nosotros sabemos que no es por si acaso. Nosotros sabemos que Dios existe y Dios no miente porque en su palabra lo dice. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La política va a cambiar mucho en los últimos tiempos, ¿sabes? De hecho ya está cambiando. Yo el jueves cuando compartía la palabra y hablábamos de esto, Estados Unidos aún no había atacado. Ya atacó. Y los ingleses están ahí y los franceses están ahí. Y en cualquier momento atacan a Israel. Y si atacan a Israel, imagínate la que se lía. Imagínate si los rusos o los iraníes dicen, venga, vamos a atacar. Israel dice, vamos. Israel tiene un protocolo de guerra que se llama Protocolo Sansón. El año pasado cuando estuve en Israel, y este año en enero cuando estuve me lo contaron, todo el mundo lo sabe. Protocolo Sansón. Si ustedes nos atacan y nos destruyen, nosotros tenemos armamento más que suficiente para destruirle a todos ustedes también. Así que ninguno va a poder celebrar, ninguno va a poder brindar por la victoria porque vamos a caer todos, como Sansón. Dice que cayó, murió, pero el día que cayó, Sansón mató a más enemigos que durante toda su vida. Así que si nos quieren destruir, venga, inténtelo, pero ni tú ni yo lo vamos a celebrar porque vamos a desaparecer de la tierra. Pero sabemos que Israel no puede desaparecer. Los babilónicos sí desaparecieron. Claro que desaparecieron. Y los griegos, y los medos persas, y los romanos. Mire, uno de los imperios que más tierra tuvo, ¿saben cuál fue? El que más territorio tuvo. Uno de los imperios más poderosos de toda la historia de la humanidad. Ningún imperio ha tenido tanto terreno como el imperio español. Sí, claro. ¿Usted no ha visto la película El Zorro? Vaya a California, ¿cómo se llaman los sitios? San Francisco, Los Ángeles, California, Santa Mónica, Santa Ana, son todos nombres de santos y de vírgenes. Toda Latinoamérica, bueno, menos Brasil. Las Filipinas, Venecia, montones de territorios. ¿Qué le queda al imperio español? Ni la peseta. Hasta nos quitaron la peseta, tú. Nada, perdió todo. Pero es que en 1492, ese imperio soberbio y orgulloso, que era el imperio español, cometió el peor error de su vida. Firmar un decreto el 12 de octubre de 1492 para la expulsión de todos los judíos de España. Y está demostrado históricamente que España a partir de ese año se hundió en la más absoluta miseria. Y no fue hasta hace unos años que España pidió perdón por todas las barbaridades que había hecho a ese pueblo, desposeyéndolo de sus propiedades y convirtiendo sus sinagogas en lugares de culto pagano, ¿verdad? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano? Sin embargo, el pueblo de Israel jamás podrá ser destruido, nunca. ¿Por qué? Porque el que destruya a Israel, me da igual si son los árabes, los palestinos, los rusos, me da igual. El que destruya a Israel habrá demostrado que Dios es un mentiroso o que Dios no existe. Porque Dios ha jurado por sí mismo. Uno siempre jura por algo superior, ¿verdad? Pero Dios, ¿por quién va a jurar? Por sí mismo, si no hay nadie por encima de Él. Dios ha prometido que sus ojos están abiertos de noche y de día sobre el pueblo de Israel y que el que destruya a Israel es como si lo hubiera destruido a Él. Así que aunque vengan por un camino, por 7 huirán, dice la Biblia.
Porque la palabra de Dios ha dicho que Dios va a proteger a ese pueblo por la eternidad. Y durante el tiempo del milenio, por si quieren saber algo más, dice que todas las naciones que hubieran sido salvas tendrán que subir a Jerusalén a adorar en la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores que estará allí. Así que más vale que cambie el chic y se dé cuenta, querido hermano, de que todo lo que ocurra en aquel país, para bien o para mal, va a afectar al mundo entero. Ahora, no solamente tenemos que mirar a la política, que está cambiando a pasos agigantados, sino también tenemos que mirar el contexto espiritual en el que nos movemos. Y ahí es donde hierran todos los políticos. Hace unos días escuché en una emisora que el conflicto que hay en Israel y en esa parte del mundo no tiene nada que ver con lo religioso ni con lo espiritual. Y ahí se equivocan todos. Porque hay un conflicto espiritual tremendo. Usted va a Israel y allí no hay prácticamente ateos. Ahí todo el mundo cree en algo. Todos creen que están en la verdad. Los musulmanes creen que están en la verdad, los cristianos creen que están en la verdad, los judíos creen que están en la verdad. Todos tienen la verdad. Y todos se llevan a veces como el perro y el gato. Pero ¿sabe qué? El mundo espiritual es tan real, pero tan real como la silla, como el banco en el cual usted está sentado en esta noche. Dios existe, pero no lo vemos. Pero eso no significa de que Dios no exista. Los ángeles existen, aunque no los veamos. Los demonios existen, aunque no los veamos. Hay millones de cosas del mundo espiritual en las cuales no las podemos ver con nuestros ojos naturales, pero que son tan reales como el aire que entra por nuestros pulmones en este momento. Y una de las cosas que en el mundo espiritual va a cambiar es la atmósfera espiritual. Por ejemplo, hay una sensación que la siente ya hasta los que no son creyentes. Y te dicen, oye, ¿a ti no te pasa que los días pasan volando? Hermanos, que ya estamos en abril. Y uno dice, ¿pero cómo estamos en abril ya? Sí, ya pasó los carnavales. Y ya pasó la Semana Santa. Y espérate, ahora llega el verano. Y cuando termine el verano, ya se nos echa encima otra vez el invierno. Y dentro de poco, otra vez el fin de año, otro año más. Hay como una sensación como que los días corren demasiado rápido. Es que la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos habrá como una sensación espiritual que el ser humano, porque es un ser espiritual, captará, es que la vida está pasando volando. Mira tú la edad que tienes ya. Alexis, ya tienes 18 años. Oye, el otro día tienes 14. Pepita, 45 ya. ¿Qué te parece? Ay, amigo. Don Luis, 48. Oye, ya está bien, ¿Qué te parece? La vida nos pasa volando. Cordy, 29. Oye, Priscila, 19. Están todos contentos, La vida nos pasa volando, hermanos. Nos pasa volando. Es como una neblina que pasó, así de claro. Pero dice que la maldad se va a multiplicar. Claro, a mí me hace gracia cuando la gente dice, no, pero tenemos que luchar por un mundo mejor. Y usted va a cambiar el mundo, no tirando las bolsas de basura y echando los plásticos al contenedor del plástico. Usted va a cambiar el mundo. Bueno, no digo que no haya que hacer eso, pero ni usted ni yo vamos a cambiar el mundo, porque el mundo, dice la Biblia, que va a ir de mal en peor. Y dice la Biblia, no sé por cuánto, que la maldad se va a multiplicar. Oye, pero ¿cuándo hemos oído que madres abandonan a las criaturas en las vías del tren o en unos cubos de basura? ¿Cuándo se oyó eso en nuestra época? ¿Cuándo se había oído que padres matan y asfixian y queman y estrangulan a sus hijos? Pero si eso no lo hace ni la peor alimaña de la tierra. Pero si todos los días cuando encendemos la televisión llega un momento que dice, bueno, pero ¿esto es un telediario o esto qué es? Yo creo que lo organizan para deprimir a la población. Todos los días matan a alguien, todos los días violan a alguien, todos los días asesinan a alguien. Es que es un desastre, hermano. Los chiquillos hoy en día no le digas nada porque te denuncian. Los profesores, hermanos, están asustados cuando van a la escuela a dar clases. Porque al niño no se le puede decir nada porque coge una depresión, coge un trauma. Mi madre me metía cada jalada, yo no cogí ningún trauma. Con la mirada había un menguaje subliminal, esa mirada del padre cuando te miraba, ¿verdad? Era una mirada fugaz, pero te miraba al viejo y te decía, estate quieto que cuando llegue a casa te voy a dar una jalada que te voy a arrancar la cabeza. Y tú lo entendías y no decía nada, pero tú lo entendías perfectamente. Hoy en día le dices al mocoso, ven para acá, estate quieto, no te muevas, pórtate bien, y el tío pasa de todo. Pero dale el móvil. Dale el móvil. Ya no es la chupa, antiguamente era la chupa, ¿te acuerdas? Lloraba, ¡pum!, el tapón, se cayó el chiquillo.
Hoy en día no. Hoy en día tú dale la tablet o dale el móvil, un bendito. Quítaselo. Se endemonia. El endemoniado gadareno es un poroto al lado de los chiquillos hoy en día. El endemoniado gadareno saldría corriendo. Créelo, es un mundo al revés. Hoy en día lo malo es bueno y lo bueno es malo. Otra profecía cumplida, donde te sientes como un bicho raro, te sientes desplazado diciendo, pero bueno, pero vamos a ver, ¿cómo voy a estar a favor del aborto? ¿Quién va a mantener a toda la gente que se está jubilando? ¿Verdad? Entre los que están parados, entre los que roban el dinero y entre los que nacen y los matamos. Pero entonces, ¿cómo vamos a...? Esto es una regla de tres, hermano. 150.000, 200.000 chiquillos terminan todos los años en el cubo de la basura porque le molesta a no sé a quién. Pues regálelo, que lo adopte a alguien que no tiene hijos, caramba. No, pero eso está bien, eso es un derecho. Sí, claro, el derecho para ti. Yo doy gracias a Dios que a mí mi madre no me abortó. También le dijeron a la madre de Beethoven, abórtelo, con todos los que tiene, y gracias a Dios que no lo abortó, mira el pedazo músico nos hubiéramos perdido, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar a favor de que dos hombres se casen y se llame eso matrimonio? ¿Cómo voy a estar a favor de eso? A mí me da igual si me denuncian, me están viendo por internet, me da igual, que me vengan ahora y me lleven preso, me da igual. Me tendrán que meter debajo del agua para callarme. Eso es una abominación delante del Señor, que dos hombres incluso quieran adoptar un niño, que vivan como si fuera lo más normal. No es lo más normal, es una aberración, es algo antibíblico totalmente. Claro, algunos dicen, no, es que va a llegar un momento en el que los pastores tienen que tener mucho cuidado. Ya nos querían el año pasado que lleváramos por escrito los sermones al gobierno civil para que nos dieran el visto bueno si podíamos. Hágame el favor, preso me van a tener que llevar a mí. ¿Cómo le voy a decir al mundo lo que puedo hablar y lo que no puedo hablar? Es que la palabra de Dios es clara en cuanto a esto, que en los últimos tiempos la maldad será tal desorbitada que, hermano, ha habido gente en internet que pide, tengo un capricho. A ver, ¿qué capricho tiene este? Me quiero comer a uno. ¿Alguien se ofrece? Y hay tarados que se ofrecen. Sí, hubo uno que dice, yo me comería ahora un muslito y unas orejas. A ver, hay alguien por ahí que está ahí en el chat. A ver, ¿quién se apunta? Y dice uno, yo. Claro, se apuntó una vez nada más. Una vez nada más. Y se lo comió. El tío. Y dice, no, es que... ¿Y no se casó el otro día uno con una gallina? No, cuidado. Cuidado. Se puede casar con una gallina, con un pollo, con el canario, con el perro, porque es un ser vivo. Como usted es un animal y el otro es un animal, los dos animales, ya. ¿Qué te parece? Y le enseñan a nuestros hijos, o han enseñado en la escuela, que el hombre, que es un ser creado por el mismo creador, viene del mono. Usted es el que viene del mono, caramba. La Biblia no dice eso. Bueno, pues todo eso, la maldad, el odio, la envidia, los celos, las guerras, los rumores de guerra, todo ese mundo espiritual va a cambiar de tal manera que se nos hará la vida muy difícil y muy cuesta arriba, hermanos, créanme. Pero dice la Biblia, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Es que hay que tener mucho valor hoy en día para ser cristiano, ¿sí o no? El que no nos persigan de una forma física no significa que no nos estén persiguiendo tal vez de una forma intelectual, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero cuidado, la naturaleza. Mire lo que dice la Biblia que va a pasar con el tema de la naturaleza. Mire, en Lucas capítulo 2, versículo 25, leía hoy este texto, lo anoté porque es un texto que nos habla acerca, Lucas 21, 25. Entonces, ahí está, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido del mar y de las ondas, secándose o angustiándose los hombres a causa del temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las potencias, las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Qué te parece? ¿Usted sabe cuál fue la segunda tragedia más grande de la historia de la humanidad, donde más gente murió en un solo día después del diluvio? El tsunami, aquel famoso tsunami, ¿se acuerda? 275.000 personas murieron en cuestión de minutos, así.
275.000 personas murieron por una ola, por un golpe de mar, afectando a varios continentes y afectando a miles y a miles de personas. Se habla acerca de que si meteorito, el otro día dice que iba a caer, claro, estaba todo el mundo mirando para arriba, digo, oye, será mala suerte, con lo grande que es el mundo, que nos caiga un cacho de lata a nosotros de los chinos. Gracias a Dios que no cayó, ¿no? Pero cayó por ahí un trozo. Las olas que ha habido este año en España, los tornados que ha habido, nunca los ha habido, nunca. Olas de 18, de 15, de 20 metros. El nivel de las aguas dice que subirá por el calentamiento de la tierra, el nivel de las aguas subirá. Muchas islas desaparecerán, espero que no nos toque a nosotros. Bueno, lo de Las Palmas, como son más llanos, y los de Fuerteventura y Lanzarote, perdonen el hermano que me están escuchando por allá, nosotros nos vamos para las Cañadas, ¿no? Nos vamos para el Valle de Ucanca, ¿no? Pero los que son así, los pobrecitos, amigos, yo por eso no voy a vivir a Fuerteventura ni a palo. Perdóname, Alberto. ¿Eh? Las islas desaparecerán, dice la Biblia. ¿Qué le parece? Terremotos tan espectaculares que la Biblia dice incluso hasta el número de personas que van a morir. Así que si usted está soñando que todo se va a arreglar, que todo va a ser más bonito, que va a haber más tranquilidad y más paz, no te confundas, querido. No te confundas. Yo no digo esto para asustarle, ni mucho menos, porque yo, ¿de qué? Pero yo le digo lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que dice Joel, 800 años antes de Cristo. Mira lo que dice este hombre, ahí en Joel, capítulo 2. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Tremendo, la misma naturaleza dice que gime, ¿no? Con dolores de parto, de noche y de día, permanentemente. ¿Qué podemos hacer ante semejante panorama? ¿Asustarnos? ¿Salir corriendo? No, en absoluto, al contrario. Dice la Biblia, cuando veáis todas estas cosas, erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, ¿eh? No tengáis miedo. Pero usted lo que tiene que hacer, y es un consejo que yo le doy, si me permite, es desarrollar y mantener una buena relación con el Señor. Yo no sé si usted tiene una buena relación con Dios. Tal vez es un creyente de teoría, yo no sé. Pero sería muy bueno que nos planteáramos, decir, bueno, yo me voy a plantear seriamente tener una relación personal y diaria con el Señor. A través de su palabra, a través de la Escritura, usted puede llegar a conocer la esencia, la naturaleza, el carácter de Dios, de tal manera que puede llegar a descubrir qué es lo que le agrada y qué es lo que le molesta. Puedes llegar a conocer la voluntad, porque la voluntad de Dios se ha revelado, no es una cosa que está ahí en una incógnita, dice, bueno, ¿y qué será? Pues no lo sé. No, cuidado. La voluntad de Dios se ha dado a conocer. El Verbo se hizo carne, su palabra se escribió. Gracias al Señor, hoy en día, un privilegio que tenemos los que hablamos español, como también otros idiomas, evidentemente, tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma, completa. Hay mucha gente que no tiene toda la Biblia completa, que tiene un trocito, ¿verdad? Todavía la están traduciendo. Usted tiene todo lo que Dios reveló, todo lo que Dios habló, ahí lo tiene. Desde el Génesis, Éxodo, Número, Levítico, ¿verdad? Hasta el último libro del Apocalipsis, usted tiene todo el consejo de Dios y usted puede saber cómo Dios actúa, lo que va a hacer, lo que no va a hacer, cómo tiene que vivir usted si es soltero. Si eres soltero, no vivas como casado, hombre, por favor. Si eres casado, no vivas como un chico soltero, compórtate, de ejemplo. Si eres viuda, si eres separado, ¿qué tengo que hacer con mi tiempo, con mis hijos, como padre, como madre? ¿Qué tengo que hacer si no tengo trabajo? Si tengo trabajo, ¿qué tengo que hacer con mi tiempo libre? Todo eso está en la Biblia, todo está en la Biblia, todo, absolutamente. La Biblia no es un libro, son 40 libros que se han juntado con una armonía, una perfección absoluta, ¿verdad? Y usted puede descubrir ahí cómo es Dios. Así que mantenga una buena relación con Él cada día a través de su palabra. Escudriñe las Escrituras, no pierda tiempo. No pierdas el tiempo. Tiempo que pierdes no lo puedes recuperar, ¿sabes? No pierdas el tiempo. Dice, no, es que yo tengo mucho tiempo libre. Pues tener demasiado tiempo libre es peligroso, porque lleva a la ociosidad, lleva al aburrimiento. Para pecar uno tiene que tener tiempo. Si usted está activo, usted no tiene tiempo ni para pecar. Uno de los mandamientos de la palabra, ¿cuál es? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dé testimonio. Cada vez que usted tenga oportunidad de dar testimonio a alguien, tal vez no serán muchas las oportunidades que se le presenten, pero aprovéchelas. A veces una oportunidad, no sé, ahí en la escuela, en el barrio, en el bar o donde sea, hay oportunidades. El otro día aquí en el bar a un señor le decía, salió el tema del cigarrillo, ¿vale? Salió el tema del tabaco.
Digo, mira, ¿tú cuánto fumas? Me dijo, tanto. ¿Cuánto te vale el paquete? Tanto. Digo, vamos a hacer unas cuentas. Entonces le saqué ahí y digo, a ver, ¿cuánto vale el paquete? Pues 3 y pico, me dijo, 3.80, no sé qué, ¿no? Venga, ¿cuánto fumas? Ven, multiplicamos. Al cabo del año, tanto. Después de 5 años, tanto. Y se quedó sorprendido. Digo, ¿te das cuenta que te estás gastando casi 400 euros mensuales? 400 euros mensuales. Hay gente que no tiene esa paga. Te estás gastando 400 euros mensuales en algo que te va a producir una enfermedad o tienes muchas posibilidades de contraerla, ¿verdad? Te estás gastando el dinero, al final, ¿para qué? Es como si cada día cogiera un billete y le prende fuego. Y al día siguiente otro, y al día siguiente otro. ¿Qué te parece? Nunca me olvidaré cuando una persona vino y me dijo, oye, ¿ustedes venden Biblia? Digo, sí, háblate con Margarita, que es la que lleva este tema. Me dijo, no, yo quiero una Biblia grande, de letra grande, porque tengo problemas de falta de vista. Y había una que me parece, no me acuerdo muy bien, que en aquel tiempo, no sé, costaba 40 o 50 euros. Y yo, uy, 50 euros, eso es un dineral. Digo, ¿usted es fumador? Y me dijo, sí. Digo, ¿cuánto fuma usted? Y dice, yo 3 paquetes al día. 3 paquetes al día por 3.80. Una pasta. Ok, vamos a hacer una cuenta. 3 paquetes de tabaco al día por 30. Digo, usted se puede comprar 20 Biblias. Y me dice, oye, pues es verdad. Dejó de fumar y se compró esa Biblia. ¿Qué te parece? Entonces no pierdas el tiempo, no quemes tu salud. Invierte tiempo en tus hijos, en tu familia, en tu esposa. Invierte tiempo en lo que merece la pena, no en lo que no merece la pena. No estés todo el día soñando con planes, con proyectos, sí, porque yo algún día yo haré tal y cual, y no has invitado a tu mujer ni a un cortado. Invierte tiempo en tu familia, invierte tiempo en tus hijos, invierte tiempo en tu salud, ¿sabes? Y finalmente una de las cosas que todos tenemos que hacer en estos últimos tiempos, ¿sabes lo que es? Hacer la voluntad de Dios. Ya hemos hecho mucho tiempo nuestra propia voluntad. Nos hemos diseñado nuestras propias religiones. Ahora te saco, ahora te meto, ahora creo, ahora no creo. Vamos a renunciar, ¿verdad?, a ese ego, a esa soberbia que todo ser humano lleva dentro y decir, Señor, yo quiero empezar a hacer las cosas bien. Yo quiero conocerte. Si hay una creencia, una costumbre, una tradición en la cual yo he creído y me he agarrado y la he defendido y compartido con uñas y dientes durante toda mi vida, pero a la luz del manual de Dios, veo que no está bien, pues Señor, ayúdame a desprenderme de esos temores. ¿Cuánta gente, hermano, vive continuamente con temores? Con una superstición tremenda, ¿verdad? ¿Usted es supersticioso? Hay gente que no vive. Pobres gatitos negros, ¿qué culpa tienen? Nació negro, bueno, pues gloria a Dios, gatito negro. Yo te lo regalo, a ver si me entiendes, pero no porque me dé superstición, sino que no me gustan los gatos. Soy alérgico a los gatos. Y me di cuenta que era alérgico a los gatos en Israel después de un montón de años. Yo no lo sabía. Yo tuve años que me asfixiaba, no respiraba, no sé qué, no sé cuánto, y entonces, bueno, de repente se me fue todo. Y respiraba, y una salud, y tremendo. Yo digo, oye, qué bueno, ya. Hasta que un día fuimos a Israel a la casa de una hermana que tenía 3 gatos. Y ahí otra vez comencé a sentir aquello, y le digo a Elena, oye, estoy aquí fatal. Y dice, no, es que tú debes ser alérgico a los gatos. Y tuvimos una gata, ¿cuánto vivió aquella gata? 300 años, aquella tenía la vida eterna, la gata que era del centro cristiano. La compramos a Elvira, ¿te acuerdas? Aquella gata. Priscila estaba todavía en el vientre y ya estaba la gata. Gateaba, estaba la gata. En todos los vídeos sale la dichosa gata aquella. Y claro, yo estuve un montón de años hecho polvo hasta que la gata se murió, yo no lo sabía, y de repente dije, ay, el Señor me sanó. Y Elena me dice, no, es que eres alérgico a los gatos. Si yo lo llego a saber, le estrangulo, le tuerzo el cuello a la gata. Me enteré sin querer. ¿Me entiendes? Pero hay gente que son supersticiosos a los gatos, a los perros, a las ranas, a la oscuridad, a la sal. Por favor, viva libre, viva en paz, viva tranquilo, porque el Señor dice en su palabra, yo he venido para darte vida, hombre, y vida en abundancia, para que puedas dormir en paz. ¿Usted duerme bien? Esa es una de las señales de estar en paz con Dios y con uno mismo, dormir bien. Claro, a lo mejor el que está a su lado no duerme bien, porque con los ronquidos que usted pega, dice, sí, ella duerme bien, pero a mí no vea, me ha destrozado la vida. Bueno, pero mire, sarna con gusto no pica. Y si no, siempre está la opción de la otra habitación. Duerma en paz, viva en paz, hombre. No tenga temor, que pierdo el trabajo, no se preocupe, Dios le dará otro. No pasa nada. Es que me voy a enfermar. Bueno, si usted lo dice, disfrute del día a día, del minuto a minuto.
de la amistad, del amor, de la iglesia, de los hermanos, de tener un hijo, gloria a Dios. ¿Se acuerdan cuando les conté a aquellos dos padres que se encontraron y dicen, estoy desesperado, de verdad que mi hijo me tiene harto, es un vago, no, un golfo, no quiere trabajar, no quiere estudiar y tal, y ya no sé qué hacer con él, un día lo mato? Y el otro le dice, pues yo no tengo ningún problema con mi hijo, ninguno. Dice, ¿por qué? Dice, porque mi hijo murió el año pasado. ¿Que tu hijo te está dando la lata? Pues gloria a Dios, por lo menos tienes un hijo. Pero ¿cuántos oraron por tener un hijo y nunca lo tuvieron? O lo tuvieron y lo perdieron. Entonces, dele gracias a Dios por todo, por las piernas que tienes, hermano. Gloria a Dios por las piernas, gloria a Dios por los ojos. Gloria a Dios, estoy gordito, un poquito gordito. Bueno, gloria a Dios, mi mujer me amará más. Estoy flaquito, bueno, pues gloria a Dios, no pasa nada. Dele gracias a Dios por la camisa, el pantalón, los zapatos que lleva, ¿verdad? Dele gracias a Dios que usted cuando se vaya a la casa podrá cenar esta noche y dormir en una cama, ¿verdad? Por lo tanto, en estos tiempos difíciles, vivamos en paz. Pero para vivir en paz, usted tiene que tener paz con Dios. ¿Y cómo tengo yo paz con Dios? Aceptando y obedeciendo al Señor Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted tiene a Cristo, pero colgado ahí en el crucifijo, eso no sirve de nada. Si usted tiene a Cristo aquí en la estampita en el bolsillo, eso no sirve de nada. Bájelo del crucifijo, sáqueselo de la cartera y dígale que entre a su corazón. Y ya verá como ese versículo que él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Usted se va a dar cuenta de que uno puede vivir en paz y estar en paz. Y con lo poco, pero con la bendición de Dios, es mucho mejor que mucho, pero sin la bendición del Señor. Así que los tiempos se van a poner difíciles, claro que sí. Si yo digo lo contrario, estoy tomando el pelo y le engañaría. Pero también dice la Biblia que la gloria postrera será mayor que la primera. El Señor va a fortalecernos, el Señor nos va a ayudar, el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Así que no te preocupes, tú vive tranquilamente, ora, lee la Biblia, congrégate, da testimonio, no estés agobiado ni preocupado. Porque tenemos el mejor pastor del mundo y el pastor mejor del mundo se llama Jesucristo. Dame un fuerte aplauso a Él en esta noche. Aleluya. Gracias, Señor. A ti la gloria. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios es bueno. Quiero que, si quiere, cierre sus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias a Dios. El Señor quiso que viviéramos en esta época de la historia. No nacimos en la Edad Media ni en su época. El Señor tenía todo previsto, nuestra hora de nacimiento, nuestra vida, nuestros padres, todo lo tiene organizado el Señor. Vamos a pedirle fuerzas al Señor para que en cualquier circunstancia y situación de la vida le seamos fieles al Señor y no le fallemos. Hemos cantado una canción que dice, aumentanos la fe. Un gran hombre de Dios escribió una carta poco tiempo antes de morir y dijo, Timoteo, hijo mío, siempre que me acuerdo en mis oraciones de noche y de día, ruego por ti. Al acordarme de tus lágrimas, traigo a la memoria la fe no fingida que hubo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que ahora en ti también. Y en esa carta Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, el tiempo de mi partida está cercano. Me queda poco tiempo, Timoteo, pero tengo una buena noticia que darte. Aunque en mi primer juicio, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Aunque todos me desampararon y me abandonaron, incluido personas como Demas, como Alejandro, etcétera. Quiero decirte que el Señor estuvo siempre a mi lado y me dio fuerzas y me libró de la boca del león y pude dar testimonio de Él, encadenado, pero dando testimonio del Señor. Y quiero decirte también que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Me han dado palos. He estado como náufrago en alta mar en varias ocasiones. He peleado contra fieras en un circo romano en la ciudad de Éfeso. Me han apedreado, me han azotado con varas, me han torturado, me han hecho de todo.
pero no me han quitado la fe. No me han robado la fe de mi corazón. Y por lo tanto estoy seguro que cuando salga de este cuerpo, cuando salga de este planeta, el Señor me dará una corona. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida y le esperan y se preparan. Así que en esta tarde vamos a pedirle fuerzas al Señor, hermanos. Fuerzas físicas, fuerzas espirituales, fuerzas mentales, para ser fiel a Dios y no fallarle. No caigas, no te desanimes, no tires la toalla. Si estás cansado, levántate y renueva tus fuerzas en el Señor. Pon tu mirada en el cielo, pon tu mirada en Cristo. Agárrate de su mano. Él no te va a abandonar. Yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del planeta, el fin del mundo. Por eso, eterno Dios, creador del universo, te damos la gloria y la honra. Gracias por habernos amado eternamente y para siempre. Gracias porque derramaste tu presencia en nuestra vida. Y sabemos que tú eres nuestro Dios, que tú estás a nuestro lado. Y podemos unirnos al salmista cuando en medio de la tormenta decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor, porque esa confianza, esa fe está en nosotros. Y queremos renovarnos cada día y pedirte, Señor, que nos sustentes con el poder de tu diestra. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Si alguien está pasando por tribulaciones, por problemas familiares, económicos o de la índole que sea, yo te ruego, Señor, que extiendas tu mano en esta tarde y traigas paz a las familias, que traigas salud a los enfermos, que traigas fortaleza y ánimo a los que lo necesiten. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres galardonador de los que te buscan. Y sabemos que hoy de aquí saldremos renovados y fortalecidos y tendremos una semana victoriosa. Y tú seguirás usando nuestra vida donde quiera que vayamos, porque tú estás con nosotros cada día. Gracias, Señor. Bendice las familias también aquí representadas. Una vez más bendecimos a Juana, a Pablo. Oramos por todos los jóvenes de esta iglesia. Fortalécelos y cuídalos de las vanidades del mundo. Guarda a los que tienen que tomar en próximos días decisiones importantes. Guárdanos, Señor, a los que tal vez les sobre o a los que les falte, a todos, guárdanos. Que te tengamos a ti siempre presente, Señor. Oramos por tu pueblo Israel. Oramos por Israel, la niña de tus ojos. Oramos por Jerusalén. Oramos para que tú, Señor, cuides en esta hora más que nunca las fronteras. Guarda, Señor, las fronteras de Israel de noche y de día. No dará tu pie resbaladero ni se dormirá el que guarda Israel. Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo, ayúdanos a agarrarnos a ti. Todo se está cumpliendo, el círculo se está cerrando, las profecías se están cumpliendo. Y eso es la garantía de que tú vienes pronto. Aleluya. A ti la gloria y la honra. Bendito sea, Señor. Gracias, Dios. Ponemos nuestra vida y nuestra confianza en tus manos. Que tu shalom nos guarde cada día, Señor. Que tu paz nos acompañe, Señor, de noche y de día. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor ahí donde está, hermano. Dele gracias a Él, ¿sí? Dele gracias al Señor. Aleluya. Dele gracias al Señor porque el Señor está haciendo todo perfectamente, hermano. Todo está bajo el control de Dios, ¿sabe? Todo está bajo el control del Señor. Yo sé que vendrán falsos profetas, falsos predicadores, falsos mesías, falsos apóstoles. Ya lo hemos leído. ¿De qué te asombras? Si está todo escrito. Algún día tendrá que cumplirse eso, ¿no? Pues si lo estás viendo, agárrate al Señor. Porque donde hay mucha falsedad y mentira, también el Señor está obrando y hablando a tu corazón y mostrándote que en medio de tanta tiniebla brilla Él como nunca antes en la oscuridad. Aleluya. Gracias, amado Dios. Dile, dame fuerza, Señor, y ayúdame a confiar cada día más y más en ti. Aleluya.
Gracias, Señor amado. Invito a la iglesia a que se ponga de pie en esta noche. Gracias, Señor. Que lo sepan, pero sería muy bueno que ustedes se acostumbraran por lo menos al culto del jueves, ya el del domingo, pues ya es a lo mejor, pero por lo menos el culto del jueves que ustedes se acostumbraran a tomar apuntes. Porque si no, yo me he preguntado muchas veces, no me quite los monitores, se me fueron los monitores, no sé por qué, me he preguntado muchas veces cómo pueden recordar ustedes lo que yo enseño cada semana. ¿Cómo hacen ustedes para recordar todo? Claro, a mí no me resulta tan complicado el recordarlo porque yo tengo apuntes, porque yo lo he preparado, yo lo he compartido. Entonces, entre que lo he preparado, entre que lo he compartido, entre que lo tengo escrito, es muy difícil olvidar lo que uno comparte, ¿no? A menos que pase mucho tiempo. Pero, ¿y ustedes? ¿Ustedes cómo hacen para recordar todo lo que aquí se enseña? Hace unos días escuché a un maestro que decía, una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. Mi obligación es enseñarles, pero vuestra obligación es aprender. ¿Se acuerdan ustedes cuando de repente llegábamos a clase y el profesor nos decía, hoy hay un examen? Y nos cogía así, en frío. Bueno, si te has ido preparando y has ido estudiando, el que te hagan un examen así de repente, pues no te tiene por qué asustar. Pero el que no se ha preparado, el que no ha estudiado, pues el que le hagan un examen de repente tiene que ser un shock tremendo, ¿no? Imagínense ustedes que de repente un día se me da por hacerles un examen de los últimos 4 o 5 estudios o predicaciones que yo he compartido en la iglesia. ¿Lo aprobarías? Si yo les pregunto a ustedes de qué prediqué yo hace 2 domingos, ustedes no tienen ni idea. Ni idea. Entonces, yo les propongo que ustedes, entre la edad que ya tienen algunos, entre que se dedican a otras cosas aparte de venir a los cultos, tomen de vez en cuando apuntes, hermanos, ¿sabes? Porque enseñar a mí me encanta y creo que es parte de mi ministerio. Pero no te olvides que tu responsabilidad es aprender, porque para que haya una buena enseñanza, pues tiene que haber un buen aprendizaje. Me hace mucha gracia cuando en una clase a lo mejor de 30 alumnos, 29 suspenden y una aprueba. Algo tiene que estar haciendo mal el maestro. No es normal que de 30, 29 suspendan y uno solo apruebe. Entonces, en una congregación, si esto fuera un colegio, en cierto sentido, el que pasen semanas y ustedes tal vez no se acuerden de lo que se ha enseñado, pues a lo mejor es que yo lo estoy haciendo mal. Entonces les animo
a que ustedes tomen nota, porque el estudio, por ejemplo, de hoy es imposible que ustedes dentro de una hora lo recuerden. Es totalmente imposible, totalmente imposible. Pero alguien dijo que no solamente se puede recordar lo que oímos, sino que mucho más se puede recordar y repasar los apuntes que tomamos. Nuestro hermano Guido, este joven que estuvo con nosotros por aquí no hace mucho tiempo, él está asistiendo a una escuela bíblica. Una escuela bíblica con la cual yo me he puesto en contacto, porque yo quiero estudiar. Yo tengo unas ganas de aprender tremendas, pero lamentablemente el curso escolar me vale $24.900. Entonces dije, ¿y no habrá un curso más chiquito? Y me dice, sí, hay un curso que es de 3 meses, es más económico. Digo, ¿cuánto? Y yo digo, bueno, este es el mío. Y me dice, $14.900. Digo, ¿no habrá uno de una semana comprimido? Y es que aprender es una bendición, hermanos. Aprender es una maravilla. Tener el cerebro ocupado y más con las cosas del Señor, eso no tiene precio. Entonces, cada semana, cuando Guido asiste a la clase, como no le dejan grabar, él toma muchos apuntes. Y es como si yo estuviera allí. Y al día siguiente, es decir, mañana, nos llamaremos y él me compartirá todas las anotaciones y apuntes que está dando. Y bueno, por lo menos me sale gratis. Solamente la llamada, ¿no? Y hace unos días le dieron un estudio en la escuela bíblica muy interesante acerca de la pluralidad de Dios. Es decir, lo que nosotros llamamos, mal utilizando una palabra que ni siquiera está en la Biblia, que yo personalmente no uso, pero que bueno, para que me entiendan, la famosa Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Tenemos entre nosotros, hace muchos años, una secta que son los famosos testigos de Jehová, que ellos niegan rotundamente la Trinidad. Ellos no creen que haya un Dios trino. Pero no solamente esa secta no cree en eso, sino que hay algunos que se llaman evangélicos, que tampoco creen en eso. Al inicio, cuando comenzamos esta obra, ya hace unos cuantos años atrás, teníamos un chico aquí colombiano, muy buen chico, que llegó incluso a compartir en varias ocasiones, que un día, no porque él lo dijera, sino porque nos dimos cuenta, él era unitario, él era de los que creían en solo Jesús. De hecho, todo lo que hacen solamente lo hacen en el nombre de Jesús, se bautizan solamente en el nombre de Jesús. Es un grupo que se denominan evangélicos, pero niegan rotundamente el hecho de que hay un Padre, Espíritu Santo, sino solo Jesús. Entonces, si en algún momento te encuentras con una persona que cree en eso, que es un solo Jesús o un unitario, o fíjate lo que te digo, me lo decía Elena hace unos días, o si tienes la oportunidad de poder compartirle este estudio a un testigo de Jehová, no vas a saber por dónde salir. Probablemente mirará el reloj, mirará la agenda y te dirá que tiene otras obligaciones y que tiene otras muchas visitas que realizar, porque este estudio acerca de la Trinidad, que no lo vamos a llamar así, sino la de la pluralidad de Dios, está basado única y exclusivamente en textos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en esa escuela bíblica en la que está nuestro hermano, es una escuela que preparan a los estudiantes para alcanzar a judíos, ¿vale? Y los judíos, como no aceptan el Nuevo Testamento, pues es imposible que tú comiences a utilizar versículos de Juan, de Primera de Pedro, en fin, de Apocalipsis o de cualquier otro libro o carta del Nuevo Testamento, porque de entrada no lo van a aceptar. Entonces, este estudio está basado en versículos del Antiguo Testamento que son buenísimos para poder demostrarle a cualquier persona la pluralidad de Dios. Algunos a lo mejor te suenan, otros ni siquiera leyéndolo 1000 veces lo vas a entender, porque como la traducción no registra lo que verdaderamente dice el texto, yo lo que he hecho es lo siguiente. Vamos a leer la lista de versículos en esta noche, vamos a ver hasta dónde llegamos en nuestras Biblias, y yo les voy a decir lo que dice el texto original, lo que dice el texto hebreo, para que veáis qué versículos tan buenos son, para que cuando le hables a un judío o cuando le hables a una persona que no crea en la Trinidad, sino que diga que eso es una idea del mundo pagano, del mundo grecorromano, que entró a partir del apóstol Pablo, pues que no salga con la suya, sino que le puedas demostrar con el Antiguo Testamento pues lo que nosotros creemos. Vamos a comenzar por el primer versículo de esta noche, y es uno muy conocido, ese sí que lo conoce todo el mundo, y te voy a decir qué es lo que ellos dicen y por qué no lo aceptan, aunque está clarísimo. Y es Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26, es Dios el que habla.
¿Con quién habla? ¿Con quién habla? Si Adán y Eva todavía no habían sido creados, ¿con quién habla? La respuesta que te dan los judíos, que no creen en la pluralidad de Dios, y la respuesta que te dan los testigos de Jehová es que él estaba hablando con los ángeles. Pero esto se puede desmontar perfectamente y vais a ver cómo. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos, fíjense cómo está la palabra en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra, no dice conforme a mí, sino conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es verdad que los ángeles fueron creados antes que el hombre, eso es bíblico, es correcto. Ya Satanás estaba caído en tierra, ya se había producido aquella rebelión contra la soberanía, contra el gobierno de Dios, pero eso no quiere decir que en ningún momento Dios está hablando con los ángeles. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo, el 17, dice, estamos en Génesis 1:26, en el 27 efectivamente, dice algo muy interesante, y es, y creó Dios al hombre a su imagen, en ningún momento incluye la palabra ángeles, lo creó a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios no está hablando con ángeles en el momento de crear al hombre. Si alguien te dice que está hablando con los ángeles, es muy fácil, dile que te lo demuestre. Que te demuestre dónde Dios habla con los ángeles para hacer cualquier cosa, sea crear al hombre o sea hacer cualquier otra intervención. Este es el versículo tal vez más conocido, todos lo conocemos, sabemos perfectamente que ese Dios plural están hablando ahí entre ellos, aunque Dios es uno también, ¿verdad? Pero no está hablando con los ángeles. Pero hay otro versículo también en Génesis, un poquito más adelante, en el capítulo 11, el versículo 7, y llegamos al momento en el que Dios decide empezar de cero. Y en esta ocasión no va a ser un diluvio, sino va a ser una intervención diferente. Estamos hablando de la Torre de Babel. Y dice en el capítulo 11, versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. No está hablando con los ángeles en ningún momento, en ningún momento. Cuando él habla de que descendamos y confundamos, estamos viendo un texto muy claro que habla acerca de la pluralidad de Dios. Estos dos versículos en español se entienden perfectamente, pero el siguiente, el capítulo 20, verso 13, en español no se ve claro. Por lo tanto, les tengo que dar un dato para que lo puedan utilizar, porque si utilizas este versículo sin dar ese dato, no dice nada. Apocalipsis 20, versículo 13, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Si ustedes van al capítulo 20 del libro del Génesis, ustedes van a encontrar de quién está hablando ahí. ¿Quién está hablando? Está hablando el patriarca Abraham, ¿vale? El patriarca Abraham le está diciendo, está hablando, y él dice, Dios me hizo salir. La palabra es y tú, por si quieren escribirla, nos hicieron salir. En nuestra versión dice, Dios me hizo salir. El texto original es muy claro y dice, nos hicieron salir, ¿vale? Y ahí, una vez más, vemos la pluralidad de Dios. Claro, estos versículos tú se los enseñas a un judío y se queda realmente con la boca abierta, ¿verdad? Porque el que se suele utilizar generalmente son los versículos donde aparece la palabra Elohim. Todo lo que termina en im, que es una pequeña letra llamada yod y men sofit, siempre lleva una connotación de palabra en plural, pero ellos le dan otra explicación a eso, por lo tanto no te sirve. Pero este versículo es muy bueno porque vemos que hicieron salir, no solamente Dios, sino la pluralidad de Dios, ¿verdad? Y tú hicieron salir a Abraham. Más adelante, en el capítulo 35 del mismo libro, el versículo 7, Génesis capítulo 35, versículo 7, dice, edificó allí un altar y llamó al nombre El Betel,
porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El capítulo 35 del libro del Génesis nos habla acerca del nieto de Abraham, nos habla acerca de Jacob. Y entonces el versículo 7 dice la palabra niglú. La palabra niglú significa se revelaron o se le aparecieron. Aquí dice, edificó ahí un altar porque allí se le apareció Dios. Pero el texto original dice, se le aparecieron cuando huía de su hermano, ¿vale? Entonces, otro versículo que usted si quiere se lo puede mostrar a un testigo de Jehová. Primeramente, la mayoría de los testigos de Jehová no he conocido nunca a ninguno que sepa hablar hebreo ni griego, pero si le vienen con el cuento de que Dios, de que la palabra Trinidad no existe o que Dios no es un Dios trino, ahí tiene un texto con la palabra hebrea que se la estoy dando para que usted la pueda utilizar y a ver si son capaces de decirle que en hebreo no dice eso. La palabra que tiene que emplear usted es la palabra niglú. Nos revelaron, nos aparecieron. Eso es lo que dice el texto original. Damos un salto al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 23. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 23, donde dice lo siguiente: ¿Quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. La palabra que usted tiene que tener en cuenta ahí es la palabra al-Hu. Al-Hu, eso significa, cuando dice que fue Dios el que fue a rescatarlos, pues lo que dice es que como que fueron varios a rescatarlos. No solamente la palabra Dios, que aparece ahí en singular. La palabra Dios en nuestra Biblia siempre está en singular, siempre. Dios, ¿en qué está? En singular. Pero es que en la Biblia usted puede encontrar el nombre Dios, tanto en plural como en singular. Pero en español no existe, tendríamos que hablar de dioses. ¿El plural de Dios cuál es? Dioses, pero es que nosotros no creemos en dioses, creemos en un solo Dios. Pero es que la palabra dioses, que es Elohim, se puede utilizar, porque es un término polivalente, para hablar de dioses. Por ejemplo, el capítulo 20 del libro del Éxodo. ¿Qué es el capítulo 20 de Éxodo? Los 10 mandamientos. Ahí aparece, no tendrás lo yiyeh Elohim al panay, sino no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y la palabra que aparece es Elohim. Elohim. Sí, pero Elohim no es Dios. Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Realmente en el primer libro de la Biblia dice, en el principio dioses creó los cielos y la tierra, dioses, pero claro, traducir que los dioses crearon los cielos y la tierra es dar pie a un politeísmo en el cual nosotros no creemos, pero es que realmente Elohim significa dioses, es la pluralidad de Dios. Ahora usted puede entender un poquito mejor el capítulo 1 de Juan, cuando dice en el principio, es que empieza exactamente igual que Génesis, Bereshit hayah hadabar, en el principio creó Dios, y en Juan 1.1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era dioses. Nuestra Biblia dice, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, pero realmente dice dioses. ¿Por qué? Porque creemos en la pluralidad de Dios. Entonces, ¿quién creó? ¿El Padre? ¿El Hijo? Cuando la Escritura dice que todo fue creado por Él y para Él y por Él, ¿verdad? Entonces no es que el Hijo empezó a existir cuando nació en Belén de Judea a través de María, sino que el Hijo es eterno, el Verbo es eterno, la palabra es Dios, la palabra es Dios, es eterno. Y entonces esa palabra se materializó, se humanó, se hizo carne. Eso es una cosa que no nos entra en la cabeza, porque nosotros no somos capaces de tener poder creativo con la voz. Podemos crear, podemos diseñar, podemos hacer cosas con las manos. Bueno, a veces hay personas que con la boca hacen unos cuadros espectaculares o con los pies, he visto gente que toca la guitarra, pero sí, podemos hacer cosas con las manos, podemos hacer cosas con la boca, podemos hacer cosas con los pies. Fíjense estos futbolistas, las virguerías que hacen con los pies, por ejemplo, ¿no? O los malabaristas, pero y con la boca no podemos crear, no tenemos la capacidad, gloria a Dios, que Dios no le dio, no delegó
esa capacidad al hombre de poder crear con la voz, sea la luz, pum, y se convierte la luz, silla, y se convierte la palabra silla en una silla, o la palabra dinero, pum, y aparece dinero, ¿verdad? Imagínense la cantidad de maldades, el destrozo que podía hacer el hombre si fuera capaz de cristalizar, de materializar las palabras. Eso solamente es un poder que forma parte de la naturaleza, de la esencia misma de Dios. Dios no necesita utilizar ninguna materia prima, Dios no necesita utilizar absolutamente nada, ninguna herramienta, ni siquiera cuando dicen, bueno, es que la naturaleza es un instrumento en manos de Dios. No, señor, los instrumentos se usan cuando uno no es capaz de hacer una cosa. Si yo utilizo un martillo cuando no soy capaz de clavarlo con mis manos. El instrumento habla de una incapacidad por parte del que lo usa. Si yo necesito un coche para poder desplazarme, ¿por qué? Porque, hombre, si me tengo que desplazar a pie y hacer los kilómetros que quiero hacer, voy a tardar una eternidad. Pero Dios no necesita ningún tipo de elemento, no necesita el sol, no necesita la luna, ni siquiera nos necesita a nosotros. ¿O Dios tú crees que te necesita a ti? ¿Para qué? A ver, ¿para qué? A ti y a mí, ¿para qué nos necesita el Señor? Para nada. Absolutamente para nada. Nosotros sin Dios, ¿qué somos? Nada. Dios sin nosotros, ¿qué es? Dios Todopoderoso, ¿verdad? El nombre famoso, el Shaddai, que se escribe así con las manos, Shaddai, ¿verdad? En hebreo las estas letras, pues no es todopoderoso. Esa es la traducción que se le ha dado. Shaddai es el todo suficiente, el que no necesita de nada ni de nadie. Y fíjate tú la humildad, permítame la expresión, en nuestro Dios, que se rebaja y se pone a nuestro nivel y se autolimita. El Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, se mete en un cuerpo y se limita durante 30 y tantos años de su vida en espacio y en tiempo, ¿verdad? No podía estar en dos sitios al mismo tiempo y se mete en un recipiente de barro llamado cuerpo y sufre y llora y se cansa y padece y tiene que dormir y tiene que pedir agua cuando Él es el creador del agua y tiene que pedir una barca cuando Él demostró que es capaz de caminar por encima de las aguas y ¿tenéis algo? Sí, tenemos pan cuando Él es el creador de todos los elementos de la vida, ¿verdad? Por lo tanto, vemos en la palabra de Dios que Dios es todo suficiente. Así que vinieron, ¿vale? Vinieron, se nos aparecieron y ahí la palabra Allahu es tan plural. Ahora hay un versículo muy bueno, este es muy bueno, quiero que lo apunten, Salmo 58:11. Salmo 58:11, en español, en nuestra Biblia dice, sobre todo la última parte, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzgue en la tierra. Eso dice nuestra versión. En cualquier versión de la Biblia que encontremos, pues más o menos dice lo mismo. Pero cuando dice ahí, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra, la palabra que tienes que apuntar es shoftim, shof con S, shoftim, que significa jueces. Ciertamente hay Dios, claro, ¿cómo traduces que juzga? Ciertamente hay jueces. ¿Qué te parece? Aparece en singular en nuestra Biblia, pero en el texto original aparece en plural, porque estamos dando un estudio esta noche donde podemos demostrar con el texto original, que eso es lo bueno, con el texto original, la pluralidad de nuestro Dios. Shoftim habla de jueces, ¿vale? Y ahí sabemos de quién estamos hablando. Isaías capítulo 6, versículo 8, es un versículo muy, muy conocido, donde aparece la palabra lanu. Todo lo que termina en nu, toda terminación que termine en nu, anachnu, lanu, en fin, todo lo que termine en nu es en singular plural, en plural de la tercera persona, ¿vale? Está yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Nosotros es la primera persona del plural. Nosotros. Y dice en el Isaías 6:8, después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por Lanu? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora bien, te pueden decir, está hablando con los ángeles, pero es que no había ningún ángel. Si no, lean ustedes el libro de Apocalipsis y fíjense lo mal que lo estaba pasando el apóstol Juan en la isla de Patmos cuando un anciano le dice, ¿y quién es digno de desatar
los sellos y de dar a conocer el mensaje. ¿Quién es digno? Y dice que Juan lloraba porque no se halló ninguno digno, ni Abraham, ni Moisés, ningún ángel. Mira, el ángel más perfecto, la palabra perfecto aparece cuando Dios crea a Satanás, que realmente no era Satanás, era Luzbel, acabado en hermosura, el sello de la perfección. Es impresionante, cuando Dios creó al hombre, dice Dios, vio Dios que era bueno. Bueno, una cosa es bueno, pero otra cosa es perfecto. Ese ser era el ser acabado en hermosura. Al hombre lo creó y lo dejó desnudo, sin zapatos, sin camisa, sin pantalón, sin cinturón, sin nada. Cuando Dios creó a este ser, dice que toda su vestidura eran de piedras preciosas. Era algo impresionante, imponente. Miren cómo lo vistió Dios, con diamantes, con oro, con perlas, con zafiros, topacio, esmeralda. Algo impresionante, acabado en hermosura, el sello de la perfección. Y ese, el más perfecto, cayó. Imagínense nosotros, cayó. Y sin embargo dice la palabra de Dios que el Señor pregunta, ¿y ahora a quién enviamos? ¿Va a mandar a este que ha caído y se ha revelado? ¿Va a mandar a un ángel? Cuando los ángeles no tienen sangre ni carne, se pueden en un momento dado presentar como varones. Todos los ángeles, dicho sea de paso en la Biblia, se presentan siempre en forma masculina. Solamente hay en la mitología hebrea un demonio que se llama Lili, que se presenta en forma femenina, pero es un demonio. Pero realmente todos los ángeles que se presentan en la Biblia siempre se presentan en forma masculina, siempre, todos. Pero Dios no está diciendo, ¿a qué ángel? ¿A quién voy a mandar? Sin embargo, el anciano le responde a Juan en la isla de Patmos, pero el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿verdad? Él es el único digno, y entonces todos se postran y ponen sus coronas ante los pies del Señor. Por lo tanto, el Señor está diciendo, ¿a quién enviaré? Y es el Hijo el que responde, heme aquí, envíame a mí. Ahí tienen una expresión también, lanu, en plural, de la pluralidad de Dios. Hay un versículo extraordinario, buenísimo, que está en Josué capítulo 24, verso 19. Fíjense lo que dice en el texto original. En nuestra Biblia dice, entonces Josué le dijo al pueblo. Estas son las palabras de la despedida. Josué se está despidiendo del pueblo, ya es una persona mayor, ya han entrado a la tierra prometida. Lean el mensaje de despedida de Josué al pueblo, tremendo, buenísimo. Dice, no podréis servir a Dios, porque Él es un Dios santo, un Dios celoso, y no sufrirá o no aguantará, no soportará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Ahí aparece Dios es un Dios santo. ¿Saben lo que dice en el texto hebreo? Él es un Dios kedoshim, Él es un Dios santos. Es increíble, ¿eh? Esa expresión no aparece en español, por eso por mucho que lo leas, te dije antes que no lo vas a ver, pero sin embargo en el texto original dice que Dios es santos. Claro, algunos dirán, bueno, pero hay un versículo. Por eso para predicar del Antiguo Testamento hay que saber mucho, sobre todo el texto original, porque a veces oyes cada disparate y cada barbaridad. Cuando dice, bueno, pero hay un versículo que es cuando el Señor llamó al profeta Isaías al ministerio, dice, y vi yo al Señor el día que murió el rey Usías, ¿se acuerdan? Dice que había serafines que volaban y vio la gloria del Señor, y dice que oyó alguien que decía, santo, santo, santo es el Señor, ¿no? Entonces algunos, he oído a veces pastores que dicen, bueno, santo el Hijo, santo el Padre, santo el Espíritu Santo, si no tiene nada que ver, eso es un disparate. Cualquiera que te oiga hablar así, conozca el texto original, dice, este señor no tiene ni la más remota idea. En hebreo no existe superlativo, en nuestro idioma sí, grande, grandísimo, bonito, bonísimo, o feo, feísimo. En hebreo no existe el superlativo, por lo tanto se tiene que repetir la palabra para convertirla en superlativo. Eso de santo, santo, santo es, tú eres santísimo. ¿Vale? Es la forma, es como cuando dice nuestra Biblia, tú guardarás en completa paz. Hombre, la paz o eso no es. La paz es incompleta, tú guardarás en completa paz. En hebreo no dice completa, dice tú guardarás en paz, paz, como diciendo toda. ¿Cuánta paz podemos tener los cristianos? ¿Cuánta? Toda. ¿Cuánta fe podemos tener? Toda. ¿La salvación, cuánto tienes de salvación? ¿Poquito? ¿Qué te salvó? ¿De aquí para abajo? ¿De aquí para arriba todavía no? La salvación es completa. Dice el amor de Dios, Romanos 5, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Pero ¿y cuánto derramó? ¿Cuánto derramó? Todo. El tema no es que no haya derramado todo. El tema es que tú a veces no quieras sacar todo lo que el Señor está dentro de ti. Como alguien dijo, a veces es necesario que se presente un Goliat en nuestra vida para descubrir
el David que tienes escondido dentro de ti, ¿verdad? Entonces, Kedoshim, tú eres un Dios santísimos. Y claro, uno dice, pero eso es una falta ortográfica, no es una falta, está mal gramaticalmente. En español sí, en español sonaría fatal. Tú eres un Dios, como hemos cantado hoy, ¿no? ¿Qué cantamos? Santo, santo, santo o santísimo, santísimo, santísimos, ¿no? Porque en español la Biblia, más que una traducción, lo que se ha hecho es una adaptación de un lenguaje, de un idioma, que a veces no tiene el término equivalente y se adapta la escritura. Por eso yo siempre insisto que si usted quiere profundizar en la palabra, pues tendrás que conocer un poquito este idioma para poder descubrir estas maravillas que estamos viendo en esta noche. Un Dios Kedoshim, un Dios santísimos, porque creemos en la pluralidad de Dios. Isaías 54:5, otro versículo buenísimo, pero que en español no se puede traducir exactamente como dice en el texto original, porque sonaría fatal. Porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos, es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, el Dios de toda la tierra te ha llamado. En ese texto aparece la palabra Osayij, terminado en J, Osayij, tu Dios es tu hacedores. ¿Verdad que suena feo? Dios es tu hacedor. Así sí. Dios es tu hacedores. Hacedores me estás hablando de varios. Claro. Es que nosotros creemos en varios y en uno al mismo tiempo. ¿Sí o no? Porque la pluralidad de Dios, eso es lo que conlleva. Que Él sea hacedores, no simplemente hacedor, porque excluiría a la otra parte. Y nada que ver. Hay un versículo extraordinario, buenísimo, que se emplea mucho en algunas congregaciones, en algunas iglesias que están todo el santo día, pide que te pide, pide que te pide, pide que te pide. Y es un versículo que les encanta, ese versículo ya lo tienen ya más que memorizado. Están en Malaquías capítulo 1, verso 6, cuando habla de los diezmos y todo esto, ¿verdad? Ok. Me decía alguien una vez, es que no creo en eso del diezmo. Digo, no hay problema, hermano, no pasa nada. ¿Usted no cree en el diezmo? No hay problema. Es que eso era del Antiguo Testamento, digo, efectivamente, exactamente. Que hay gente que va al Antiguo Testamento cuando le interesa y cuando no le interesa se van al Nuevo, ¿no? Entonces ahora pican por aquí, pican por allá, esto era para los judíos, esto es para mí, esto es para, ¿verdad? Digo, bueno, si en el Antiguo Testamento era el 10% y usted no cree en eso, como mínimo tendrá que dar el 11%, porque menos del 10 no puede dar, porque sería ir en contra de la ley. Entonces si usted no cree en el 10, pues con que dé el 11, problema solucionado, ¿no? Entonces se cayó y ya no me habló más. Bueno. Malaquías capítulo 1, verso 6, fíjate qué bonito el versículo. Está tratando de trazar un paralelismo entre el respeto a los padres y a los amos y desviar la atención del pueblo hacia el Señor. Y dice así, el hijo honra al padre, ¿verdad? Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no dice uno de los mandamientos? Ok, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ahora es el Señor que está preguntando, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dicho sea de paso, los sacerdotes de aquella época estaban tan ciegos que ni siquiera se daban cuenta de que lo estaban haciendo mal. Porque hay que ser ciego y torpe para no darse cuenta que uno está obrando mal. Bueno, pues lamentablemente eso es lo que ocurría. En ese versículo dice, el hijo honra al padre. En hebreo dice lo mismo. El siervo a su señor, en singular. Eso está bien. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Esa palabra señor es Adonim. No es Adonai. Adonai es en singular. Adonim es en plural. Imagínense que al principio dijera el hijo honra al padre y el siervo honra a sus señores. No podéis servir a dos señores, dijo el Señor, ¿os acordáis? Entonces fíjate qué interesante, en la primera parte el hijo honra al padre y el siervo a su señor, a su Adonai, ¿vale? Porque también se puede emplear la palabra Adonai para hablar de un señor. Está en singular, pero cuando habla de la honra debida al Señor, a nuestro Señor,
no añade la palabra Adonai, sino Adonim. Él es nuestro señores. Claro, traducir literalmente ese texto al castellano, al español, sonaría mal. Él es nuestro señores. ¿Qué pasa? Que hay varios. No, estamos hablando de la pluralidad de Dios y estamos viendo a través de textos del Antiguo Testamento cómo se puede demostrar a cualquier persona que ponga en tela de juicio lo que estamos enseñando esta noche, que Dios es un Dios plural, ¿de acuerdo? No hay ningún problema en aceptar eso, pero hay que saber demostrarlo. Porque una de las cosas que yo veo que muchos cristianos hacen es que a veces dicen cosas que no pueden demostrar. Las repiten porque las han oído. No es que yo me crié en una iglesia donde toda la vida nos han dicho, por poner un ejemplo, el primero que se me viene a la cabeza, a mí sí me enseñó toda la vida de que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Muy bien. ¿Usted me podría demostrar su postura? Bueno, es que a mí me enseñaron, no, usted personalmente. O a mí me enseñaron que los dones del Espíritu Santo ya no existen hoy en día, ¿no? O a mí me enseñaron que Cristo va a venir en el 2018. Es decir, cualquier cosa que usted se atreva a decir, usted tiene que tener argumentos bíblicos para poder demostrarlo, presentar con mansedumbre y defensa razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿No dice eso la Biblia? Estad siempre preparados para presentar con mansedumbre, defensa de las creencias o de la postura doctrinal que usted mantiene en su vida. Si usted no es capaz de demostrar lo que usted dice que cree, usted tiene un gravísimo problema, un serio problema. Usted tiene una fe basada no sé en qué, pero usted no puede demostrar con la palabra de Dios, ni siquiera con un solo texto, aunque realmente la hermenéutica dice que para afirmar algo categóricamente tiene que haber como mínimo 3 versículos, y yo les he dado ya, me parece que vamos por 10, tiene que haber como mínimo 3 versículos que avalen lo que usted dice que es así. Si no hay esos versículos, lamentablemente es una opinión personal, y dice la Biblia que ninguna profecía, ninguna parte de la palabra de Dios es de interpretación privada, ¿de acuerdo? Entonces muchas veces la gente lo que recurre es a opiniones personales, a mí me lo dijeron, yo lo leí en un libro, yo fui una vez a un congreso y oí un pastor que dijo no sé qué, o yo sentí, o yo vi, o yo un sueño. Miren, no hay ninguna experiencia, no hay ninguna revelación nueva que haga quedar mal a lo revelado y que encima está escrito en la palabra de Dios. Nadie puede venir mañana por aquí y decir que el Señor le ha mostrado que tal y como está el patio, tal y como está el panorama, el Señor ha decidido no venir. El mundo está muy malito, veo que hay una confusión terrible, veo que hay mucho follón y mucho lío, he decidido no venir. Y todo el mundo gritando amén. Ay, no. La palabra de Dios está llena de centenares de textos que afirman todo lo contrario. Por lo tanto, su sueño no ha sido de Dios. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 14, que los profetas pueden hablar por turno. Claro, los profetas, cuando se refiere 1 Corintios 14, no se refiere a señores que empiezan a decir locuras y tonterías, sino son predicadores. Los profetas son predicadores, exponentes de la palabra. Eso es un profeta, una persona que expone la palabra. Dice, pueden compartir todos por turno. Cuando hable uno, el otro se sienta y se calla. Y dice, ¿y los demás qué tienen que hacer? Porque habla de 2 o 3. Habla de 2 o 3 y por turno. Y los demás, juzguen. Los demás, juzguen. Ay, pero la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Claro, juzgar negativamente no es correcto, no es bíblico. Pero juzgar con justa medida, comprobando, como hacían los hermanos de Berea. Si cuando el apóstol Pablo terminaba de exponer las Sagradas Escrituras o lo que él decía que eran las Sagradas Escrituras, comprobaban si era así o no era así. Por eso hay un matiz, una diferencia muy bonita entre los judíos de Tesalónica y los judíos de Berea. Dice, estos, los de Berea, eran más nobles porque comprobaban a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que Pablo enseñaba era así o no era así. Fíjense al punto que hemos llegado, que he escuchado a pastores decirle a iglesias, hermanos, por favor, no me sean como los de Berea, ¿Y cómo? No me sean como los de Berea, siempre ahí mirando a ver si lo que digo es verdad o es mentira. Fíjense al punto en el que hemos llegado, y yo digo todo lo contrario, usted sea como los de Berea, a ver si lo que estoy enseñando es bíblico o no es bíblico. Hay 2 versículos más que quiero compartir con ustedes que son buenísimos. Los he dejado para el final como el postre. Uno está en Salmos y otro está en Proverbios. El de Proverbios es el 34. Ahí se hacen una serie de preguntas y yo quiero que ustedes en altavoz respondan a cada una de ellas.
¿Quién subió al cielo y descendió? No he escuchado ninguna respuesta. Subió al cielo y descendió. Conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, que hace 14 años subió al cielo donde oyó... Ah, ese no es, ¿no? Ese es Pablo. Ah, ese es otro, ese es otro. Ok. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo, lo sabes? Vamos a decir mitad y mitad, ¿no? El nombre de Dios, por cierto, ¿cómo se llama tu Dios? Porque hay gente que dice, no, mi Virgen se llama Magdalena, Guadalupe, Candelaria, San Pancracio. ¿Tu Dios cómo se llama? Madre, tienen varios, aquí en la congregación hay varios, porque diferentes nombres, ¿no? Dios tiene un nombre o no tiene un nombre, claro. Luego tiene títulos, luego tiene una serie de títulos o de nombres que se le dan para definir su naturaleza. Por ejemplo, ¿esto qué es? Y no puedo decir que esto es H2O, pero suena un poco cursi, ¿no? ¿Me dan un poquito de H2O, por favor? Pero es que es así, es agua, sí, pero la esencia... Lo metemos en un microscopio y lo analizamos y te dicen, esto tiene hidrógeno, esto tiene oxígeno. Claro, por eso cuando tomas agua, te da un subidón, claro, pero cuidado, en una medida capaz de soportar por el pueblo, porque como te metan un chute de hidrógeno puro, sales volando como los globos, ¿no? ¿No has visto los globos que le meten hidrógeno? Salen volando, si te metieran hidrógeno, se fue con el Señor la hermana, ¿no? Bueno, pero es una proporción espectacular. H2O. Perfecto. Ok. Pero todo en la vida tiene una esencia y todo en la vida tiene un nombre vulgar. Si tú cuando, por ejemplo, estudias las mariposas, los perros, las aves, los mamíferos, tienen un nombre común. Perro, gato, mariposa. Sí, pero lee el nombre científico de la mariposa. No me atrevo a pronunciarla. No me atrevo a pronunciarla. Igual que las medicinas, ¿no? No, dame una aspirina, dame no sé qué. Pero cada pastilla o cada nombre o cada persona o cada cosa detrás tiene un nombre que define la esencia de lo que es. Entonces nuestro Dios tiene un nombre y ahí dice el autor de este proverbio, ¿cuál es su nombre? Porque una de las preocupaciones que tenía Moisés cuando llegara a Egipto es, como me pregunten quién me manda, ¿qué les digo? Porque allí en Egipto tienen millones de dioses. Hasta el faraón dice que es un dios. Tienen un dios para el río Nilo, tienen un dios para esto, tienen un dios para aquello. Y tú me estás hablando a mí, me estás dando unas experiencias tremendas, que si lo de la mano, que si lo de la lepra, que si esto, que si aquello, la serpiente. Pero claro, después resulta que Moisés llega a Egipto y una de las cosas que hace, como es arrojar la vara al suelo, después resulta que los brujos, de verdad, los que estaban al lado de Faraón también lo hacían. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Quién te manda a ti? ¿Cómo se llama tu Dios? Y ahí Dios le responde, ¿verdad? Y le dice en español, yo soy el que soy, ¿verdad? Ani, yo seré el que seré, dice en hebreo, yo seré el que seré. Eso en español como que no dice nada, ¿no? Pero es un hombre que tiene los 3 tiempos del verbo ser. Los 3 tiempos del verbo ser. Porque Dios, ¿qué es? ¿Pasado? ¿Dios fue? ¿Dios es o Dios será? ¿Qué? ¿Dónde lo metemos? ¿Dios fue? No, si fue entonces no es. ¿Dios es? Entonces no será. Entonces en el nombre de Dios que lleva esas 4 letras, Yod, Hei, Bat, Hei, ahí están los tiempos del verbo ser. Por eso el verbo ser en presente no existe en hebreo, ¿verdad? Porque es un verbo cambiante completamente. Yo bebo, ¿vale? Yo como, yo camino, yo canto, pero yo soy. En cuanto digo yo soy, ya no soy, ya fui, porque pasó. Entonces el tiempo presente del verbo lijiyot, que es el verbo ser, no existe en presente. Entonces Dios, si le hubiera dicho yo soy el que soy, pues en el momento en el que salió de su boca esa palabra ya no eres, ya era, fue una parte del pasado. Y como en Él no hay sombra de variación, ¿verdad? La sombra, ¿qué nos indica? Que las cosas se mueven.
La sombra que proyecta el ser humano no es la misma a las 3 de la tarde que a las 12 del mediodía que a las 5 de la tarde. Si la sombra va cambiando, ¿verdad? La sombra se va alargando, se va encogiendo, pero en él no hay ni siquiera sombra, ni siquiera sombra. De hecho, Dios no proyecta sombra. Bueno, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, ahí está diciendo el autor del libro de Proverbios, perdón, de este proverbio, porque no es Salomón el que habla esto. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Conocéis el nombre de Dios? ¿Y el nombre de su hijo? Claro, un judío te va a decir, el nombre de su hijo es Israel. Y te puede llevar un texto del Antiguo Testamento que te dice, Israel es mi hijo. Y es verdad, lo dice, Israel es mi hijo. Y te lleva otro que te dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Y tú dices, y ellos dicen, el Señor nos llamó a nosotros, estábamos en Egipto y nos llamó y nos llevó a la tierra prometida. Claro, pero nosotros también sabemos que el Hijo de Dios se llama Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Ok. Y el último versículo es muy bueno y es para tenerlo presente. Salmo 2, versículo 12, y dice lo siguiente, Salmo capítulo 2, verso 12. Honrad al Hijo. La palabra hijo en hebreo es ben, pero ahí aparece la palabra bar. Lo digo porque si hay algún listillo que os dice esto para que no os descoloque. No, por ahí no aparece la palabra ben, y es verdad, la buscas y no aparece la palabra bar, pero la palabra bar también significa hijo. Bartimeo, ¿conocéis un señor? Se llama Bartimeo. ¿Qué significa eso? Hijo de Timeo. Bartimeo, hijo de Timeo. Bar Jesús, hijo de Jesús. Entonces, honrad al bar, honrad al hijo. Claro, ahí, si os dais cuenta en el texto, aparece la palabra hijo con mayúscula. Eso es una cosa que va bien en nuestro idioma, pero en hebreo no es necesario escribir hijo con mayúscula para referirse al Hijo de Dios o hijo con minúscula para referirse a nosotros, porque en hebreo, lo he dicho 1.000.000 de veces, las mayúsculas no existen. No existe la palabra mayúscula. Uy, entonces, ¿cómo sabes si es el Hijo de Dios o es el hijo de fulano? Por la palabra. ¿Y cómo sabes si es Dios o es dioses? ¿Y cómo sabes si es Señor? Bueno, eso se aclara perfectamente, no solamente por el contexto, sino por la palabra específica. Honrad al Hijo, ¿para qué? Para que no se enoje. Interesante, ¿no? Y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿No lo vimos airado cuando entró al templo de Jerusalén y volcó las mesas de los cambistas? Ahí no entró dando besitos y palmadas en la espalda. Ahí se derramó la ira, ¿no? Bienaventurados todos los que en Él confían. Luego, simplemente por honrar y por creer en el Hijo, tú en esta noche eres bienaventurado. ¿Cómo se dice en hebreo la palabra bienaventurado? ¿Alguien se acuerda? Asherei. ¿Qué significa Asherei? Rico. Asherei, Haish, Asher, Lo, Halak, Basar, Reshaim, Udere, Hataim, Lo, Amadu, Moshad, Lesin, Lo, Yasha. Bienaventurado el hombre. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de pecadores ni en silla de encarnecedores. Bienaventurado. Cuando el Señor dice bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados no sé qué, bienaventurados los pacificadores, bienaventurado, Asherei, Asherei. ¿Qué está diciendo? Ricos. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Si la riqueza de la cual habla el Señor ya está en nosotros. Ahora, nosotros somos una vasija de barro que no tiene ningún valor. Pero el valor no está en la vasija, el valor no está en el continente, el valor está en el contenido. Y dice que hay un tesoro dentro de todos y cada uno de nosotros. Y ese tesoro es la perla de gran precio, que es nada más y nada menos que el Hijo al cual honramos y al cual hemos aceptado en nuestra vida. Entonces, simplemente por haber llegado a ese punto, por haber llegado a esa conclusión de honrar, de reconocer, de aceptar, de bendecir al Hijo, dice que somos ricos, somos bienaventurados. Luego, la riqueza de la cual habla la Biblia no es la riqueza de la cual habla el mundo, ¿verdad? Porque la riqueza del creyente no es en sí misma una riqueza de tipo material, que es la que le gusta a la mayoría y es la que continuamente están, digamos, cacareando de ella, sino que es una riqueza que tiene que ver con una relación que no se puede comprar con oro ni con plata. Es una relación que va a través de la fe, va a través de una relación personal e individual e intransferible que tiene que ver con mi relación privada con el Señor cada día.
Y eso, ya simplemente el motivo de tener eso, ya soy rico. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son ricos aquí esta noche? Ya está, ya eres rico. Sí, pero es que no tengo para pagar la factura del móvil, no tengo el dinero para pagar. Bueno, pero eso no te tiene que romper la cabeza. Eso no te tiene que quitar el sueño. ¿No? No. A ti te tendría que quitar el sueño el hecho de que no seas rico espiritualmente delante del Señor. El que no pueda pagar el móvil, pues que me lo quiten, que me lo corten, ¿qué problema hay? Es que no puedo pagar la luz, pues pones velas, ¿qué problema hay? O es que no han vivido durante miles de años millones de personas con velas. Hay millones de personas en el mundo en este momento, en pleno siglo XXI, que nunca han visto la luz eléctrica, nunca. Y personas que tienen que ir a no sé cuántos kilómetros para buscar agua para poder beber, que no saben lo que es la bendición de hacer así y abrir un grifo de agua, en este siglo XXI. Por lo tanto, el que no tenga luz, el que no tenga agua, el que no tenga un buen coche, eso no tiene nada que ver. La Biblia dice que si yo honro al Hijo y lo admiro y lo recibo y lo acepto en mi vida, soy rico. Y esa es la riqueza que yo quiero que valoremos, porque a veces hay gente como que está medio entristecida, medio acongojada, medio desanimada por el hecho de no tener cosas tangibles o materiales. Pero hijo, ¿tú no te das cuenta que la riqueza del creyente no pasa por eso? La riqueza del creyente, el tesoro que tenemos nosotros, pasa por ser, no por tener. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estos versículos que yo les he dado esta noche, ténganlos ahí, que cuanto más preparado estés, más te puede utilizar el Señor. Si el día de mañana se te presenta un testigo de Jehová en tu casa y dice, oye, entra que te voy a enseñar una cosita, y le das esto, y se le van a caer los dientes, se le caen todos uno detrás de otro, porque no va a tener ningún tipo de argumentos, porque ante la palabra de Dios, ¿qué argumento podemos presentar? Ninguno, porque la palabra de Dios es la máxima autoridad, y hasta con la Biblia de ellos. Cógeles la Biblia de ellos, dile, mira, ven, dame tu Biblia. Aquí en este texto dice esto, esto, esto y esto. Lo has cambiado en español, porque ellos han cambiado muchos textos del español, pero en hebreo no los has podido cambiar, ni tú ni nadie jamás podrá cambiarlo. Así que hermanos, damos gracias al Señor, porque el Señor a través de su palabra nos prepara, nos instruye, nos muestra, y tenéis en las manos un tesoro que os puedo asegurar millones de cristianos no tienen, ni siquiera saben, ni han oído jamás en la vida muchas de las cosas que ustedes han escuchado esta noche. Así que valórenlas y pídanle al Señor que las puedan usar en algún momento determinado del día, de la semana o de la vida. Amén, hermanos. Vamos a orar, por favor. Cierra ahí tus ojos donde estás. Vamos a pedir que el Señor en esta tarde nos ayude a retener su palabra en nuestro corazón y podamos con su ayuda y con su bendición pedirle al Señor que nos use y esforzarnos en su reino y estar siempre preparados. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Te agradecemos la riqueza que ella contiene. Enséñanos, como decía tu siervo, las maravillas de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque cada día, cada semana, cada vez que nos acercamos a ti, tú siempre nos sorprendes y nunca terminaremos de descubrir las maravillas que hay escondidas en tu bendita palabra. Gracias porque ella llegó un día a nuestra vida y la tenemos y la amamos y te hemos conocido mucho mejor a través de tu palabra que antes de no haberla tenido. Señor, sigue guardándonos y protegiéndonos de todo peligro, de todo mal, y sigue bendiciendo a tu pueblo sobre toda la faz de la tierra, y que tus ojos estén abiertos de noche y de día hacia nuestras vidas, Señor. En el bendito nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Aleluya. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, en esta noche, por favor. Vamos como siempre hacemos.